Hola, 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 tengan ustedes muy pero muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo programa de The Outsiders, martes 16 de diciembre, ya pasamos casi la mitad de la quincena de este último mes del año 2025 y qué rápido se va pasando todo, ¿no? Y así como pasa el tiempo también vienen las noticias, porque además de hoy, que bueno, como siempre cada martes comenzamos con un bloque de por afuera, mayoritariamente hablando de deportes, hoy no tenemos la presencia de nuestro conductor, que es Julián Rato, y también como nos acompaña cada martes a partir de las 17 Lorenzo Casanovas. Vamos a comenzar con otro segmento, vamos a comenzar con otro bloque, que es el Sin Filtro. Me acompaña una mesa de lujo, tengo a Tobías en los controles a mi derecha, a Ignacio al frente y por supuesto como cada martes y cada jueves a Ian y por supuesto Rubén en los controles. Así que siéntanse cómodos y sean bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de todo porque tenemos últimas noticias de lo que fue pasando no solamente en el día de hoy, sino también de temas que se venían hablando ya hace bastante tiempo, porque la inflación llegó al 2,5 en noviembre, mostró un incremento de un crecimiento de un 0,2%. Vamos a estar hablando un poquito también de lo que pasó en el Banco Central, porque Bausili dio una conferencia de prensa y bueno, ahora va a comenzarse a tratar de otra manera todo esto, ¿no? Sobre el tema del dólar, sobre la brecha cambiaria, también vamos a tocar este tema. Bueno, sin ir más lejos, el ministro de Economía dijo que esto no se iba a impactar en precios. Por otro lado, vamos a hablar un poquito también del Senado. El gobierno reconoce que los tiempos son acotados para que la reforma laboral se apruebe en diciembre. Tiene mucha expectativa de que esto pase, pero antes de eso también vamos a hablar también del presupuesto 2026, que es algo que vienen ya pidiendo hace bastante tiempo los gobernadores, las provincias, y yo creo que acá ya hay un muy buen visto para que sea aprobado en el recinto. Y también vamos a hablar un poquito de lo local, porque también vamos a estar hablando de Naranja Mandarina, la pyme desde la ciudad de Junín, que quedó al borde casi del cierre. Luego una sentencia laboral millonaria, también vamos a tocar un poquito este tema. Y algo que pasó en esta madrugada, también una triste noticia de un joven de 21 años, que era soldado, custodio en la Quinta de Olivos, se encontró con hallazgo de sin vida. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los saludo, ¿cómo están? Espero que hayan comenzado muy bien la semana. Bueno, sin ir más lejos, tengo para proponerles, para arrancar un poquito de esto, lo que pasó en estas casi últimas horas, que el gobierno de Javier Milei lanzó la licitación para concesionar Tecnópolis. O sea, es una cosa de locos, porque esto estaba fuera de foco, no veníamos hablando básicamente de esto, se había casi olvidado de esto, pero no sé si habían escuchado más o menos de este tema. Los saludo, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lucas? ¿Todo bien? ¿No? La verdad que yo sí había escuchado del tema, pero la verdad que a mí lo que más me impactó de todo esto es el final, básicamente, de decir al precio al que se vendió. De hecho, antes fuera de cámara estábamos debatiendo un poco eso también, que equivale a algo alrededor de $500.000. Sí. Estamos hablando de Tecnópolis, digamos. Para nosotros quizás como nuestra cotización en nuestra moneda es inflacionaria, son más de 600 millones de pesos, que si te pones a pensar tampoco sigue siendo mucho para hablar de un terreno como ese, pero bueno, la verdad es que $500.000 me parece una ofensa directamente. Sí, dice que va a ser por 25 años, sí. Según lo que licitan acá, o sea, recién en este momento estoy leyendo, bueno, la información que tengo autorizada para poder leer y tener los datos básicamente acorde. Bueno, estamos hablando del partido de Vicente López, ¿sí? Muy cerquita básicamente de lo que es Capital Federal, como ustedes ya saben. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque dice que la decisión quedó plasmada en la resolución 98-2025 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, publicada en el Boletín Oficial por el Gobierno de la Nación, que habilita la concesión de un inmueble propiedad del Estado Nacional actualmente bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina. Bueno, acá por ejemplo también estoy leyendo algo un poquito de lo que fue el Boletín Oficial. Pero bueno, como ustedes saben, una superficie de 500.759,79 metros cuadrados. O sea, es inmenso. Sí, una locura, es una ciudad. O sea, eso solamente vale $500.000. Es una locura. Es que ahí saqué el cálculo y son 24 millones de pesos por año. O sea, $24.000 el año le salió el... Una locura. Sí, o sea, pero es poco. No, sí, por eso mismo. Es una locura por semejante terreno. Yo creo que una persona... por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre un New Rick de Estados Unidos, por nombrar así. Por ejemplo, yo creo que Billie Eilish tiene un patrimonio que puede alquilar, o sea, puede pagar eso tranquilamente.
Yo estoy Y seguro no es que... ningún funcionario político, ¿me entendés? Claro, yo estoy seguro que cualquier banquero de Estados Unidos se lo puede comprar. Sí, aparte no sé si va a haber mucha competencia porque, o sea, es un precio muy bajo, ¿no? O sea, Sí, yo creo o sea, que por ahí algunos que... Fue la primera oferta que hubo, la primera que dijeron, bueno, está bien, mandale para adelante. Sí, es como Sí, una gana y de a- venderla y acá tenía. justamente- Claro, es que para mí fue eso, porque si no, no tiene Ni sentido. el Facebook Marketplace, ni el Marketplace se atreven a hacer eso. Acá justamente encontré un tuit del, bueno, el nuevo jefe de gabinete, que es Manuel Adorni, es vocero presidencial, Sí. que dice, el gobierno nacional lanzará mañana, por hoy, porque esto fue publicado ayer en X, ex Twitter, a las 20 de la noche, el gobierno nacional lanzará mañana una licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis. El predio históricamente deficitario bajo la limitación kirchnerista pasará a funcionar bajo el esquema de inversión privada. Nunca será más carga para el bolsillo de los argentinos y el famoso fin, como siempre termina cada oración. Bueno, no sé, ¿qué opinan ustedes de esto al respecto? ¿Cómo lo ven? ¿Positivo más o menos? ¿Creen que va a traer algo, va a potenciar mucho más Tecnópolis? ¿Lo van a utilizar para otra cosa? Y le copiaron la idea a Tini, por ejemplo, con el Futura Show, pero bueno. Pero claro, vio que lucraba bastante bien, entonces dijo, "¿Y por qué no?". No, pero está bien igual, o sea, yo creo Sí. que es como potenciar algo que se considera quizás patrimonio nacional, en ese sentido. Pero es una buena iniciativa, ahora hay que ver quién puede pagar eso ahora. Claro, hay que ver quién lo va a comprar, o sea, también. ¿Y para qué lo van a usar? Esperemos que para algo bueno y no sea para alguna pelotudez. Sí, ni hablar, por Pero supuesto. sea para lo que lo usen, va a generar puestos de trabajo y algo Sí. van a necesitar. Por Se van a ejemplo, necesitar lo de mano de Tini fue obra una para hacer locura. lo que quieren hacer o sabrá Dios qué van a hacer. Sí, ni hablar. Bueno, vamos a hablar un poquito de otros temas que veníamos hablando al principio del comienzo, porque bueno, vamos a estar hablando un poquito ahora de lo que se viene esta semana. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la reforma laboral. Y para aquellos que no saben, el gobierno pisó básicamente en estos últimos días, especialmente después de lo que fue el 26 de octubre, aquella victoria a nivel nacional, el gobierno pisó el acelerador y hoy fue un día cargado de reuniones, literalmente. O sea, se reunieron todos los presidentes de bloque, definieron lo que la forma laboral y la ley de glaciares se van a estar tratando en el día de mañana en comisión. Para el día viernes, básicamente lo que tratan de es conseguir un dictamen que sean llevados al recinto luego de la Navidad. Estamos hablando del 26 de diciembre. El oficialismo dice que tiene los números como para que esto salga aprobado no solamente a través del quórum, sino también tratar de darles aprobación. Pero van a haber tres dictámenes. Por un lado se va a encontrar el dictamen del gobierno, por otro del lado de la oposición, que en este caso vamos a hablar de peronismo, kirchnerismo, si se quiere decir, y también de los gobernadores. ¿Por qué justamente digo esto? Porque los gobernadores dicen que hay puntos muy específicos que se necesitan, como por ejemplo los fondos de los jubilados, que venga dentro del presupuesto para que se respete lo que es la repartija de dinero, ¿no? Tanto esto que han pedido del tema del presupuesto del año pasado, básicamente, ¿no? Porque se decía que hacía 2 años que venían sin presupuesto, por eso esta emergencia, por así decirlo, ¿no? De parte dice que de los senadores hay 44 que están a favor de la agenda que se está poniendo. Esto es un muy buen número también para el oficialismo. Y también se dice que el camino del presupuesto de 2026, en este caso, sería mucho más fácil a la hora de tratarse que lo que se viene con la reforma laboral. Dice que la reforma laboral viene como algo, como un tira y maneje. Sí. No sé si quieren desarmar más o menos algo de eso, como también pasó con la ley base en su momento, que se presentó un buen cuerpo a la ley base, después terminó siendo un esqueleto. Lo hicieron pedazo, básicamente. Donde bueno, se le sacó lo que fue la reforma previsional, la reforma laboral, y bueno, y por eso mismo vuelve a la carga nuevamente el Dijeron oficialismo. que no, la ficha limpia. Exactamente, sí, varias cositas más, pero bueno, ahora por eso mismo hoy el oficialismo se muestra completamente optimista y vuelve a la carga nuevamente con el recinto para aprobar estas leyes. ¿Habían visto algo más o menos de esto, chicos? No sé si tenían más o menos algo de información al respecto de todo lo que le estaba contando, porque también, si quieren, vamos a pasar un poquito a lo que fue el presupuesto del 2026, que bueno, otra noticia que también tenemos en este momento es que se va a debatir en el recinto este jueves 18. Va a ser la primera sesión de esta semana o mes extraordinario, por así decirlo. Recordemos que, bueno, en este caso el Congreso no va a tener vacaciones ahora mismo. No debería. No van a tener vacaciones, así que va a tener que tocarles sesionar y se van a tocar puntos como la inocencia fiscal, la ley de compromiso nacional
por la estabilidad fiscal y monetaria. ¿Sí? El lunes comenzaron también las reuniones para constituir las comisiones de presupuesto y Hacienda y seguirá siendo encabezado por Alberto Venegas Lynch, obviamente, que ya justamente hoy estuve viendo más o menos una noticia de él, y también la legislación penal por a cargo de la bullrichista, como así se le llama, como muchos le dicen, Laura Rodríguez Machado. Lo que yo quería acotar es que me parece que ahora con mayoría en una Cámara y con cada vez más senadores, lo que el gobierno no debería dar el brazo a torcer, no debería de negociar, o sea, sí, pero no tanto. No como antes, que por ejemplo tuvimos que ceder la ley entera. Nos dijeron que no a la ley de ficha limpia, al registro de violadores también nos dijeron que no. Entonces, ahora que tenemos un mejor arsenal, por así decirlo, yo creo que no deberíamos dejar tanto el brazo a torcer en ese tire y afloje, sino que deberíamos llegar más o menos a los partidos de medio término y no tratar de transar tanto con el kirchnerismo / peronismo, que no van a torcer la mayoría, no van a decir que no, van a seguir rechazando todo lo que nosotros pongamos arriba de la mesa. Con nosotros me refiero yo y el gobierno nacional, porque soy parte del gobierno nacional, perdón. Acá tenemos un muchacho que está bien, estamos en democracia, está bien. No, mentira. Pero otra persona que se recibió, me encanta. Pero en general ahora el gobierno pisó el acelerador porque tiene con qué. Algo que hace 2 años no se tenía, y hace 3, 4 ni te digo, porque era un solo diputado que era nuestro querido presidente. Así que ahora se puede, hay con qué, y yo creo que es democracia, la gente eligió por algo, pero el gobierno tiene un buen futuro si mantienen este plan económico de cero déficit. La verdad que está perfecto, sí, justamente acá tengo algunos números de lo que va a ser el presupuesto 2026, pero no quiero adelantarme eso también porque está previsto que para este día jueves, a las 3 de la tarde, se va a movilizar la CGT y también ATE, que recordemos que es el sindicato de los trabajadores de empleados del Estado. No van a ser más de 50. ¿Quién fue quien alzó la voz a través de X? También fue Rodolfo Aguiar, que es secretario general de ATE, y dijo: ahora, ATE lanzó paro nacional con la movilización a Plaza de Mayo el 18 de diciembre. Hay que pudrírsela. Escúchenme bien esto, ¿no? Porque, o sea, yo no, sí, no, yo soy completamente democrático, pero esto ya creo que se fue un poquito de manos. Hay que pudrírsela a los gobernadores en sus territorios, o sea, como un bicho golpista, o sea, ¿no? Moderado el tipo. Pero la verdad que bueno. Moderado el tipo, por suerte. Así que bueno, y puso, escribió lo siguiente: los mandatarios provinciales están pegando un tiro en el pie. La reforma laboral y el presupuesto terminarán de aniquilar a las provincias. Esto solo verso chamullo, con esta reforma se va a crear empleo. Dice que se va a crear empleo, ¿no? Como haciendo una forma de burla, básicamente. Se trata de una reforma propia de regímenes autoritarios, peor que aún el que regía en la dictadura. No, bueno. Este proyecto no es compatible con el sistema democrático, jornada de 12 horas y pagos especiales. No podemos aceptar esta barbaridad. Lo único que tenemos para ofrecerle a los trabajadores es nuestra fuerza de trabajo, nuestra salud física y mental. Los empresarios son los dueños de las empresas y con esta reforma pasarán también a ser nuestros dueños de nuestras vidas. Perdón, pero hablan de defender el trabajo, pero están decretando un feriado para ir a la calle, claro, y cortar el trabajo. No labura y no cobre. No, pero cortar el trabajo. También. Es una locura, y aparte yo creo que acá también hay muchas cosas que son falsas, ¿no? Porque hablamos igual, capaz se equivocó, capaz está hablando de la reforma de la URSS de 1922, capaz está hablando de eso, no sabemos si está hablando de eso. Recordó la dictadura, claro, de Videla y se sintió identificado. Claro, capaz vio la reforma que hay en Cuba, no sé, capaz se confundió, pero es mira, lo único que puedo decir fue más bueno, es que es una persona que no merece más análisis. Sin ir más lejos, la otra vez acabé de ver un clip de este señor Rodolfo Aguiar, que es secretario general de hace muchísimos años en ATE. Y nombraba que Argentina ya no tenía que exportar más maíz, no tenía que vender maíz, sino que tenía que vender fideos. O sea, y yo le pregunto a este señor, ¿de dónde se produce el fideo? ¿Cómo se hace la harina? No debe ni saber cómo se hace un fideo. Yo creo que habría que empezar con la definición de la palabra materia prima, ¿viste? Sí, ¿sabes lo que es una materia prima, maestro, o no? Bueno, estas son cosas que a veces pasan, ¿no? O sea, pero... Aún así, más allá de todo, tiene su completamente derecho. No, bueno, pero es como sucede con el Partido Obrero en los miércoles. Todos los miércoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una manifestación. Claro, religiosamente se manifiestan. Son cada vez menos, pero religiosamente los miércoles luego están ahí. Ellos cumplen. Sí. Por lo menos son responsables con eso. Obvio, mientras no corten la calle y a mí no me afecten, que se manifiesten todo lo que quieran, me da igual.
O sea, son libres de ser personas de bajo coeficiente intelectual, a eso voy. O sea, son libres de serlo, no hay que matarlos por eso, ni mucho menos. Pero a ver, así como él pide que se lo escuche, que no hay que censurarlo, bueno, que también se banque si se le cagan de risa. No, ni hablar. Y aparte, si vemos básicamente las encuestas nacionales a nivel ciudadana, ¿no? Porque si a todos opinamos, todos formamos parte de la democracia, más allá de que por ahí seas peronista federal, peronista republicano, sea de izquierda, sea de centro derecha, seas liberal, sea como quiera que te llames o qué bandera política tengas, si vemos los números, la gran población de la República Argentina requiere una reforma laboral. O sea, estamos hablando de casi 6 millones de personas que están lamentablemente trabajando en negro, que no tienen aportes, y también vemos un sistema jubilatorio que está completamente quebrado. O sea, tenemos solamente 2 millones que están con aportes y después los demás están por afuera del sistema. O sea, ¿y esto con qué se hizo? Básicamente, si volvemos a las épocas de antes, se sacó todo lo que fue, por ejemplo, los aportes que hacían las personas, por ejemplo, como mi papá, que ya está jubilado en ese momento, que eran las famosas AFJP, cuando la estatizaron en 2008, con el señor Amado Vudú, y así tantas cosas más, ¿no? Entonces, si vemos, hay muchas cosas por las cuales sí podemos reflexionar. Hay muchos que están de acuerdo, hay muchos que no. Pero yo creo que hoy necesita una emergencia argentina y sobre todo, bueno, o sea, los trabajadores en este caso. Y además, ya trabajar 12 horas, había escuchado también 16 horas. Sí, pero yo creo que más allá de, por ejemplo, del palo de donde venga la iniciativa, es importante que esté. Más allá de si viene desde la izquierda, desde la extrema derecha, desde el radicalismo, no importa. Lo importante es que se hable en el Congreso de una reforma laboral. Es que si la reforma... Porque eso ya indica un progreso mental. ¿Me entendés? Un cambio de pensamiento en la población. Digo, mira, la verdad que no puede ser que trabaje 16 horas al día y no pueda llegar a cubrir los gastos del mes. Exactamente. Y no solamente eso, sino que también hay una ley que también te implica que, bueno, puedes trabajar más de 8 horas, lo sumo que tengas un acuerdo con la empresa, pero sin ir más lejos. Bueno, pero no puedes trabajar más de 8 horas en negro, sin aportes, va más allá del... Exactamente, sí. ¿Qué querías agregar? Es que exactamente, si la reforma venía tal y como está escrita ahora, pero venía al lado del peronismo, nadie se quejaba. Es lo que yo pienso. Además, ya hay gente que trabaja más de 8 horas, ya hay gente que está en negro, que está renegreada, que pasa a trabajar todo el día y le pagan 2 pesos. Entonces, eso ya existe. ¿Por qué piensan que lo único que queremos es, cómo decirlo, como... Que se multiplique eso. Que se multiplique eso. No, hay que blanquearlo. La ley promueve eso, blanquear a la gente que está así y blanquear y tratar de solucionar eso. Porque gente que trabaja más de 12 horas debe haber seguro. Y gente que está todo el día, qué sé yo, que limpian una casa, limpian la otra, limpian otra, qué sé yo, 4 horas en una, 4 horas en otra. ¿Sabes lo que pasa? Que los que tienen trabajo en negro, que en ese sentido, si lo pensás, sí, por ahí para cierta gente puede parecer más beneficioso, porque lo que tiene trabajo en negro es que depende en función a lo que vos trabajes. Por ejemplo, si vos en una semana limpias 87 casas, ¿me entendés? Vas a ganar una tonelada de guita. El tema es que te tiene que dar el cuerpo. Bueno, claro, pero hay gente que le da. Aparte, si vos te pones a pensar, el porcentaje de personas que están registradas, que están trabajando en negro, son jóvenes. Mayormente, jóvenes del rango de 18 a 40 años, 45 incluso. Ya después, generalmente tienden a ser más trabajadores en blanco. Yo conozco un local, no voy a decir dónde, porque si no... me meto en quilombo yo, pero que tiene a todos los tiene a todos los empleados en negro. Ya vamos ahí tocando ese tema, pero también una cosita más que quería agregar es que también la reforma laboral traería también baja de impuestos, que también es muy importante eso también para el ciudadano de a pie, el ciudadano común. Pero aquí quiero tirar algunos beneficios potenciales, básicamente, de lo que sería la reforma laboral, ¿sí? Para que muchos de los que no saben... aclarado. ¿Cómo? Que quede aclarado sobre la mesa de lo que estamos hablando. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos hablando acá? Por ejemplo, primero y principal, creo que lo más importante, el empleo formal, eso que tanto se está pidiendo en la República Argentina. Como estábamos hablando, tenemos casi la mitad del país en la población que está trabajando en negro, ¿sí? No solamente personas jóvenes, como bien nombraba Nacho, pero aún así, por ejemplo, sería bueno, por ejemplo, el contratar en blanco, por ejemplo, hoy por hoy es carísimo por las cargas sociales que trae, los riesgosos que es en las pymes, sin ir más lejos. Bueno, acá tocamos el tema de Junín, que pasó con Naranja Mandarina, que ya vamos a estar hablando un poquito de eso. Y la reforma lo que podría traer es, por ejemplo, en este caso, reducir costos no salariales, por ejemplo, las cargas, los juicios, sacar un poquito de eso, sacar el Estado de la cabeza a la gente, sobre todo a aquel que produce o aquel que genera
empleo en este caso, simplificar los despidos. Obviamente que por esto no significa que va a haber una ola de despidos, No. porque no. Claro. O sea, una cosa es el despido porque vos no rendís a la empresa, y otra cosa es despedirte porque te llamás Ian, o porque yo me llamo Lucas, o porque él se llama Tobías, despedirlo y automáticamente... No, claro, el despido va a seguir siendo un despido. Exactamente. Como tiene que ser, digo. Si vos Pero no cumplís... pero no como antes, que si vos lo tenías que echar, te tenías que fundir porque había Sí, 25.000 procesos en el medio y no Exactamente. importa si vos lo encontrabas Porque lo al que hay que tipo entender es robándote que- plata, era injustificable. Pero es que si tu empleador te despide es porque no le servís. Claro, o Y sea, es no crudo, hay pero es tanta así. vuelta. Y vos no te podés quejar encima de decir, bueno, yo no te sirvo, pero me tenés que pagar 14 millones. No. ¿Entendés? Y depende de los casos hasta 30. Sí, o más. Claro, es que yo ese cálculo lo saqué en la facultad, porque en la facultad hace poco nos dieron en contabilidad lo que es la liquidación de sueldos, Ujú. y saqué el cálculo con el profesor de un empleo de comercio, obviamente no millones como se hace ahora, sino menos, para hacerlo más simple, y el empleador terminaba pagando 16 sueldos en el año cuando solamente hay 12 meses. 13 si juntamos el aguinaldo, los dos aguinaldos. Y ahí también entra el tema de los sindicatos, ¿no? De Sí. la cuota que también se le paga a los sindicatos Es que por cada justamente por eso, empleador. en todas números esas como se retenciones se sumaban y daban 16 sueldos. Por eso. Cuando solamente el trabajador le corresponden 12 más el complementario, Claro. si se quiere. Pero 16 sueldos y medio es un montón de Es plata que vos para un estás solo contratando- empleado. Claro, vos estás contratando a un empleado y es como si estuvieras contratando 4 Sí. en uno. ¿Entendés? Es una locura. No, sí, Es la que verdad que- hasta se te descuenta del aguinaldo, de las bonificaciones, de todo. Creo que de las bonificaciones no, pero de absolutamente todo se te saca plata. O sea, se quiere sacar algo. Sí, ¿y esto solamente pasa en Argentina, chicos, o también pasa en otro No, país del creo mundo? En España pasa Sí, mucho, me parece. En distintas medidas, obviamente. Claro. Porque Sí, todos- somos países distintos, Sí, obviamente. pero, sí, sí, pero sí. pasa un montón también. Incluso en España, sobre todo, hay una situación donde no solamente es empleo negro, sino que está muy relacionado con las ventas ilícitas, lo de sustancias ilícitas en todo caso, y en personas que son incluso menores de edad también. Es algo similar a lo que pasa en México o en Colombia. También se estaba comparando mucho con eso. Es Es que que una locura igual comparar países así, pero... Sí, 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 ni hablar, Sí, sí, por igual supuesto. en España creo que hay algo que se llama cuota de autónomos. Es que si vos sos autónomo, no dependés de nadie, también te cobran. Y Bueno, mucho como más ser un- que una persona que está en relación de dependencia. Como ser un pseudo monotributista, pero... Claro, Claro. exactamente, sí, sí, sí. Es sí. como Casi ser un- monotributista. Sí. Es increíble cómo se buscan cómo se le ingenian para te buscan poder la vuelta cobrar para sacarte impuestos, plata, siempre. para sacar dinero, es una locura. O sea, yo Es no que- quiero desviarme de este tema, pero sin ir más lejos, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana fue que le aprobaron en Moreno a la señora intendenta, no, en Moreno no, fue en otro distrito, disculpen. Donde, por ejemplo, si vos querés revocar el frente de tu casa, pintarlo o simplemente ponerle, no sé, algunos adoquines o algo por el ejemplo, vas a tener que sacar un permiso y así de ese permiso vas a tener que pagar un impuesto para arreglar tu casa. O sea, es una locura, ¿no? Genial. Y esto acota básicamente lo que venimos hablando con otro tema, con otro temario, por supuesto, porque esto estamos hablando de la reforma laboral, pero no quita que no se le ingenien como para sacar y meterle la mano en el bolsillo a Sí, la por ahí, gente, ahí ¿no? ya otra cosa que es muy marginable es los impuestos municipales. Sí, Eso es totalmente. completamente abusable. Las tasas Eso es municipales muy son un abusable. asco. Se abusan demasiado. Así es. Bueno, chicos, preguntó Juli, si no se aprueban en diciembre, ¿qué costo político asume el gobierno? Las reformas laborales. Claro, si no se terminan de aprobar. Yo creo que no sé si tendría que tener un costo político, porque básicamente lo Yo que creo- está viendo la gente es que la política quiere seguir igual por el mismo rumbo. O sea, yo creo que básicamente después de lo que fue la elección de octubre, el 26 de lo que fue el 26 de octubre, lo único que yo estoy observando es que la sociedad dijo, bueno, vayamos por este camino y no quedémonos con el pasado. Entonces yo creo que no sé si es un gran costo político o no, pero es una buena pregunta para poder hacerse. Quizás es un costo político para el oficialismo, que venía tan subidito y si se Claro. rechaza Claro, un sí, balazo sí, de agua sí, fría, sí, sí, sí. eso quizás Yo puede creo ser el que costo yo político. creo que va a ser al revés. El costo político va a ser para ellos. Por eso mismo. Porque el exactamente. gobierno dijo, mira, yo voy a presentar una reforma, la presentó y ellos te tiran la contra con esa reforma. Si el gobierno, si el oficialismo se pone en informar a la gente Claro, bueno. de manera correcta y la medida no se lleva a cabo, lo único que va a hacer es un golpe moral. Porque tenemos mayoría en una cámara y en la otra todavía no, pero tenemos más de lo que teníamos antes y aún así no lo logramos, es un golpe anímico. Pero si se hace bien,
si se informa bien a la gente sola se da cuenta quién es el que le pone trabas a la República Argentina y el costo político va a ser para el bando contrario, no para a eso el mismo, oficialismo. Se tiene que eso informar mismo bien, porque quería- ha pasado en la campaña de septiembre, por ejemplo, Claro. y Sí. fue uno de los fallos que tuvo el oficialismo, Sí, que sí, no sí, lograron, mostró no mucha logró- debilidad. Claro. pero no logró transmitir el mensaje correctamente. Claro. Claro, se concentraron en el kirchnerismo nunca más y nada más. Claro, No, sí, no sí, se sí, concentró sí. en las medidas. Y cuando vos atacás a tu enemigo y no sus argumentos, te caes a pedazos. Sí, 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 totalmente. De eso estoy completamente de acuerdo. Pero vamos a seguir un poquito hablando de todo esto. Vamos con el siguiente punto, ¿no? Estábamos hablando recientemente del empleo formal, pero también hablando de los menos juicios laborales, ¿no? Que Argentina es uno de los más países, no solamente en el mundo, sino también en América Latina, con juicios laborales. O sea, estamos hablando de números realmente espantosos. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, serían las reglas mucho más claras. Sería, por ejemplo, menos, básicamente, industria del juicio para el empleador, más previsibilidad, ¿sí? Y las empresas básicamente se animarían mucho más a contratar y a Eso meter... con la reforma laboral. Exactamente. La ley de trabajo, la ley de contrato de trabajo que tenemos ahora es un desastre. Sí, sin Por duda. donde lo vea, es un desastre. O sea, le estás diciendo al empleador, mira, te van a ganar un juicio. O sea, te van a ganar. Porque ya desde el minuto cero el jurado entero va a estar a favor del empleado solamente por la etiqueta de empleado. Y Claro. ni siquiera tiene que ser sí o sí empleado en relación de dependencia. Ya con el simple hecho de que vos lo relaciones a tu empresa como con una... Como por ejemplo puede ser un proveedor también. Especie empleado. Justo que Externo o interno. Pero sigue siendo un funcionario a tu empresa. Justo ahora que estamos hablando de este tema, ¿podrían buscarme cuántas empresas fueron a la quiebra, por favor, con este tipo de juicios? Si hay alguna información sí, especial, capaz que haya más o menos algo como para investigar y hablar un poquito de ese tema. Pero bueno, en este caso también pasamos al siguiente punto, que sería la inversión, ¿no? Que esto es lo que realmente genera trabajo, ¿sí? Básicamente cuando un empresario o una empresa extranjera, cuando va a invertir a un país o apuesta básicamente por su territorio nacional, en este caso, por ejemplo, un empresario argentino o que venga del exterior, sea potencia o no, lo primero que mira son tres cosas, ¿no? Aquella, por ejemplo, que es la estabilidad del país, la rentabilidad y, por sobre todo, la seguridad jurídica, ¿no? O sea, tres fuentes, tres cuerpos muy fuertes para lo que se necesita a la hora de invertir, ¿no? Entonces, lo que hace una reforma laboral, en este caso también, es reducir esa incertidumbre de que, por ejemplo, y si invierto y esto, y si hago esto, y capaz que si tomo a este muchacho, no... Bueno, o sea, son muchas incógnitas y muchas preguntas que una persona se hace. Sin ir más lejos, uno más también, por supuesto. Yo en mi caso, que soy emprendedor, en mi caso también me pasa que a veces vos ves la situación y vos decís, es bastante compleja, ¿no? No solamente por el tema de las tasas que vos estabas nombrando. Yo esto lo cuento en carne propia porque estoy y tengo el privilegio de poder estar acá hablando con ustedes en esta mesa, pero es bastante compleja, ¿no? Y a veces hay una causa de incertidumbre. Y esto, la verdad que yo creo que todos los que son empleadores, empresarios y que hacen un trabajo honesto, yo creo que lo ven con buenos ojos a toda esta sintonía, por así decirlo, que se quiere presentar. Acá con todo y no pudimos conseguir el dato de cuántas empresas cierran exactamente, exclusivamente por juicios laborales, pero se cree que cerca de 640.000 juicios laborales se encuentran actualmente en trámite en todo el territorio nacional. Sí, sí. Y de hecho, Es un montón. Sí. No, pero viene siendo así durante todos los años. O sea, siempre en estos últimos años, sobre todo, ha habido una cifra así tan exorbitante de juicios. Ahora después hay que ver claramente cuántos de esos juicios han sido para la empresa y cuántos han sido para... Alrededor del 50% van para el empleado, Sí, más pero del más 50%. del 50% seguro. Y te lo 60 afirmo, por sí, ahí. van para el empleado. Y otro dato que tiene que saber la gente es que las empresas que más sufren esto son las pymes. Sí. Porque una multinacional se lo puede permitir, o una empresa nacional bastante grande, se puede permitir un despido de 14 Claro, millones sí, de lo que son pesos. las medianas y pequeñas empresas, las Claro, pero quiebran. las que más Sí. sufren son las empresas que crea la gente común y corriente. Ellos dicen, no, pero esto va a beneficiar a los grandes empresarios. Los grandes empresarios no les afecta esto. Pues 14 millones de pesos, 30 millones de pesos, 50 millones de pesos, 80 millones de pesos. No, para ellos un vuelto. Para ellos es un vuelto, o sea, para ellos les conviene más. 200 millones de pesos, no es nada. No, aparte, para una gran empresa, 200 millones de pesos son 180, 170 mil dólares. No es nada No es para nada. una gran empresa. Pero para una pyme, poner 14 millones de pesos cada vez que un empleado se manda una No, no, macana es- porque lo tenés que echar, a los 3 meses te fundís. Y aparte vos tenés que ver también
que esa pyme que vos ves no es no es un ente empresarial, es una Claro, pyme, no es un una malvado fa- capitalista, claro, es un una señor que familia. está manteniendo a su hija que la mandó a estudiar a Buenos Aires, a su hijo que está estudiando Es acá, una familia. Exactamente. a su mujer y a su A todo. casa. Sí. Que No, tiene, no sé, a su mamá en un hogar de ancianos o que la tiene en el hospital. No sabés en la Y realidad. que en la trate de viven. ganarse la vida Obvio, dignamente, ¿no? Como obvio. se habla siempre, ¿no? En este caso, tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero saliendo más o menos de ese foquito, quiero ir también a otro punto muy importante, porque lo que ofrecería básicamente también la reforma laboral sería la competitividad, que esto es muy importante también a nivel general, no solamente por el tema de trabajo, sino también porque, por ejemplo, si uno va y tira un currículum a una empresa, mayoritariamente vos vas a ir a una empresa donde te pague más dinero, ¿no? En este caso es así. En el fondo somos pequeños empresarios. Tratamos de que Claro. nos paguen más y también... Y hacer menos. Y no solamente hacer eso, sino que también tratar de comprar a menor costo, ¿no? O sea, ya sea, por ejemplo, Por supuesto. un producto, una botella de agua, un Claro, celular. pero porque vos querés ganar algo y te querés hacer rendir lo más posible lo que vos estás ganando. Exactamente. Porque sabés lo que vale, sabés lo que tuviste que poner para Bueno, eso. pero por eso ahí está el punto, porque vos decís, bueno, si vos te insertás en el mundo laboral, ya sea en negro o en blanco, de la forma más sencilla que encuentres, te vas a dar cuenta del valor que tiene la plata, Claro, yo creo que en el negro te valor que curtís no más. tiene la plata. Yo creo que en negro te curtís más. Sí, porque estás Ganás trabajando, calle enseguida. si pero porque estás estás en trabajando un negro. montón y estás ganando nada. Claro, por eso, básicamente. porque no tenés con quién quejarte. ¿Con quién Claro. te vas a quejar si no estás ni registrado? Aparte vos elegiste estar en negro, porque Oh. técnicamente por decir no quiero el trabajo y ya está. Claro, no quiero laburo, me voy a otro lado y soy... Porque laburo es hay. como un acto de masoquismo. ser- Claro, ¿Les laburo hay. parece que la reforma laboral favorece a empleados o empleadores teniendo en cuenta este último dato que buscaron? ¿Cuál? ¿El El de de los los juicios. juicios laborales? Claramente. No, yo creo que la reforma que van a implementar ahora mejora mucho más. Va a acabar ¿Les con favorece? Favorece al empleado y al empleador, a los dos. Pero yo creo que el único que está en situación, en realidad, mayormente el que actualmente está en situación de ser urgentemente beneficiado es el empleador. Pero no significa quitarle derechos al empleado tampoco. Claro. No funciona así. Es que si le quitamos cargas al empleador, vos vas a recibir más plata. Pero estamos volviendo a lo mismo. Ahora el que va a querer abusarse va a ser el empleador, quien ya todavía incluso ahora tiene chances de hacerlo. El problema es que tampoco tenemos que quitarle para darle al otro. Es una cuestión de simplemente tratar de nivelar lo más posible la De balanza. equilibrio, de que sean las dos partes tratadas por igual. Claro. O sea, obviamente tienen leyes diferentes porque no es lo mismo No, y hay una una persona cuestión- jurídica que una persona Sí. física, pero se entiende a dónde se quiere ir. Hay cuestiones jerárquicas que no se pueden igualar, pero se pueden igualar esas condiciones. Yo creo que sí, porque ahora uno de los mayores obstáculos que tiene el empleado a la hora de poner el empleador a la hora de poner en blanco a sus empleados son las cargas sociales y que después no lo vas a poder echar. Porque con esta, no sé si cómo se dice, si industria o este negocio que hay con el tema de juicios laborales, ¿cuándo lo vas a echar? Nunca. Entonces, la gente que hace pone en blanco al que más le tiene confianza, al que mejor trabaja y al que más se lo merece. Desgraciadamente es así. Porque si vos... No como desgraciadamente, está perfecto que sea así. No, pero desgraciadamente es así porque no hay tanta... No, bueno, pero Porque- eso, a ver. Porque, Una cosa- ¿qué tengo que trabajar? ¿5 años para que el empleador me tome confianza? No, tenés que trabajar bien Claro, obvio. y cumplir, es lo único que te piden. Pero no todos hacen eso. Porque el miedo está. El miedo está No en- todos los empleadores claro. Claro. Pero tampoco mucha gente trabaja en tiempo y forma. No, obvio, eso obvio. Bueno. Porque saben que si trabajan menos, le van a seguir pagando porque el gobierno los obliga a pagarlos. Desgraciadamente es así. Bueno, por otro punto también una de las cosas más importantes, hablando de pymes y todo esto, es que lo que traería también la reforma laboral es un impulso para las pymes, en este caso que recién estábamos hablando de las medianas y pequeñas empresas, porque por ejemplo, más allá de que las pymes generen, en pocas palabras, casi el 60%, 70, 75% del empleo. Sí, es terrible igual, Básicamente es increíble la cantidad de trabajo que generan. Bueno, básicamente sería generarles reglas laborales mucho más simples de las que existen hoy, Y ¿no? vos fijate cómo eso directamente es un impacto a la microeconomía, Exactamente. que es lo que más se le ha criticado al Sí, gobierno sí, de sí, turno, porque, el oficialismo. claro, porque que se lo- concentran mucho en la macro y Claro, después en la micro... exactamente. Claro, porque hablamos de Chau, negocios abrazo. multinacionales, de Sí, empresas sí, exteriores sí, que vienen a sí, Argentina, sí. pero la gente les reclamó Claro. la microeconomía, los Claro, y comercios eso de Argentina. es lo que se han cuestionado durante lo que fue este año, digamos antes de lo que fueron las elecciones del 7 de septiembre y después lo que fue previo a las Pero es elecciones que con la del ley 26. base lo habían intentado traer. El tema es que Claro, no tenían exactamente. mayoría para poder sustentarlo, Exacto. pero estaba. Sí, sí, Claro. sí.
Era Pero- darle un libro a un mono, literal. Bueno, Ah, claro. Sí. No, no te lo iban a leer, maestro. No, gracias te van a decir. A una de las cosas que quería llegar es que básicamente lo que se decía en el oficialismo era que, bueno, muchachos, muy bien con la macro, muy bien esto, muy bien con el superávit, o sea, buenísimo todo, pero a la gente no le llega la micro, ¿no? Y esa era la gran preocupación que tenía el oficialismo por no llegar a impactar en el bolsillo de la gente, ¿no? Porque obviamente, sí, la gente dice, sí, tenemos superávit, tenemos esto, pero llego y veo mi bolsillo y pago la luz y básicamente Claro, me la quedé carne sin está más plata, cara, sigue aumentando, pagué el todo va internet siempre. con Cablevisión Flow, gasté 68.000 pesos o 58.000 o definitivamente el servicio que pagues y automáticamente ya se te fue casi el 20% o 30% de tu salario y básicamente después ir hablando de otras cuestiones también, ¿no? Entonces esto también es muy beneficioso en ese caso, como vos lo decías, porque no solamente implica a nivel de la microeconomía, sino que también volviendo al punto, estábamos nombrando recién que las reglas serían mucho más simples. ¿A qué quiero referirme con esto? Con menos miedo a contratar, ¿me entendés? O sea, en este caso, lo que estábamos hablando con el tema de los juicios y depende también de los empleados que cada pyme tenga, ¿no? Y también por esperemos supuesto- que incentive a la cultura del trabajo. Exactamente. Esto de decir, bueno, si ahora ya que tengo más chance de estar en blanco y de poder tener un trabajo digno, voy a salir más a trabajar. También. Claro. Aparte eso formaliza la economía. Pero es que, claro, sí. Es que si te pones a pensar, Con eso formaliza la se economía. mejoran los salarios de los jubilados. Se mejora todo. etcétera. Es toda una cadena. Como si está todos todo- pagásemos cadena. impuestos, obviamente menos impuestos de los que abusivos que son ahora, no solo habría más dinero para hacer cosas, sino que también, a ver, ¿cómo decirlo? Habría menos gente pobre, porque trabajás y tenés la obra social cubierta, tenés la jubilación, tenés todo, ¿me entendés? Si trabajas en blanco y si trabajas en un buen lugar, obviamente. Y si la plata realmente va ahí. Hay un montón de cosas también para eso. Pero trabajar en negro no te asegura nada de eso. Sí, igual Lo tenés que otra pagar vos cosa. solo. Otra cosa que hay que contemplar, digo, si bien esto es a nivel nacional y todavía se está en debate, se está posicionando en debate para poder ser una ley oficialmente, pero también tenemos que contemplar que hay, como nombramos antes, restricciones municipales, restricciones provinciales. Horrible, la verdad. Hay que también son- dinamitar la provincia. Creo que son las más abusivas, de hecho. O son las que no sé si son las más abusivas, pero las que más impacto tienen de lleno y a cortísimo plazo en la sociedad. Para mí son las que más se quedaron atrás. Sí, obvio. Porque ¿en dónde ganó el oficialismo? A nivel nación. En provincia, ¿quién sigue gobernando? Bueno, y vos El fijate, municipio donde estamos nosotros, Junín, ¿quién lo gobierna? hay un ejemplo clarísimo. Los usuarios de la billetera virtual cuenta DNI, cada vez que reciben la subvención del gobierno, que es el Progresar, si no me equivoco, que lo reciben automáticamente por cuenta DNI. Vos podés después elegir si cambiarlo a algún otro tipo de billetera virtual o Sí, no. sí, sí. Esto lo pongo como ejemplo nada más, pero Sí. por ejemplo, si vos del Progresar cobras, no sé, 30.000 pesos, 26.000 pesos, bueno, la cuenta de DNI te va a retener 8.000 por todos los impuestos que te están cobrando. Entonces vos decís, me quitaron, o sea, cobré menos. No, A es mí que me te lo pasaba. quitaron en A mí realidad. me pasaba. Se supone que tenía que cobrar 30, cobraba 20. Es que no ¿Cómo solo puede ser pasa que cobre con eso. 20 nomás? ¿Que ¿Dónde Pero están no los solo 10.000? pasa con eso, sino la mantención que te cobran a vos. Pasa en caso de que tengas una cuenta registrada como una persona mayor de 18 años, que te cobran por mantener una caja de ahorro, que es lo que es. Y te cobran, creo que mensualmente, no sé, 2.000 pesos. Que no es mucho, pero yo creo que para una persona que recién se está ingresando en esto, que cobra este tipo de planes, que con lo único que cuenta, Sí, que muchas veces exactamente. es Sí, Un ese caso es estudiante, real. un estudiante, cuenta con eso. Sí, para sí, comprarse sí, los sí, libros. sí. 8.000 pesos y me estás cortando un Mm. brazo, básicamente. Sí, básicamente sí. Sí, sí. Es un tercio prácticamente Sí. de lo que cobras. Sí. Es una locura. Bueno, y para ir más o menos a agregarle la frutillita del postre, por así decirlo, a todo esto que veníamos hablando, vamos a hablar un poquito de lo que pasó con Naranja Mandarina, ¿sí? Una pyme de acá de la ciudad de Junín, que no solamente se hizo fuerte noticia a nivel nacional acá, sino que llegó básicamente a todos los espacios, incluso, sin ir más lejos, esta mañana había prendido la tele casualmente y había aparecido, no me acuerdo en qué medio de comunicación, y estaban hablando justamente de este tema, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, porque, bueno, o sea, si bien como se sabe, es una empresa textil, ¿sí? Quedó básicamente al borde del cierre, como había dicho hoy en la apertura del programa,
con una sentencia laboral millonaria. O sea, estamos hablando de condenada a pagar más de 190 millones de pesos. Y la justicia trabó un embargo por más de 330 millones de pesos y bloqueó todas sus cuentas. ¿Sí? Bueno, como se sabe, la noticia llegó básicamente a todos lados. Y acá también tengo un tuit que hizo la senadora, ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que nombra lo siguiente: un local de ropa para chicos en Junín. Justamente, ¿por qué la cito a ella? Porque hoy justamente también brindó una nota a los medios nacionales y viene al caso también para poder seguir argumentando este tema. Con Besos trabajando con más de 200 millones de pesos, la cifra que estábamos hablando de indemnización, una ley pensada para la corrupción, no para quienes laburan, no para quienes con esfuerzo dan trabajo todos los días. Hoy esta pyme familiar está embargada, parada y fundida y se pregunta, ¿no? ¿Quién va a invertir y generar empleo con el nivel de locura que tenemos? Bueno, era lo que estábamos hablando hoy, sin dudas, ¿no? Dice, la ley de democratización laboral viene a cambiar esto: orden, previsibilidad, justicia para el que trabaja y para el que da trabajo. A los dueños, víctimas y jueces y abogados, caranchos, los invito a contar la historia para que se conozca lo que están viviendo y se vea con claridad. ¿Quiénes quieren soluciones de verdad o quienes prefieren que las pymes se fundan y todos los trabajadores de ese negocio pierdan su trabajo? Es que de toda esa plata que le van a quitar a la empresa, ¿cuánto pensás que va a llegar a los empleados? Nada, va a llegar a 2 pesos. El resto se lo van a quedar los abogados, que son los mismos 5 sin duda, que se encargan de todos los juicios laborales acá en Junín. 5 Sí, sin duda. Y jueces y en impuestos. Sin duda, la verdad que es bastante complejo y yo imagino que esta familia debe estar al borde de un colapso mental porque pero vos fíjate también, es una aparte cifra otra cosa millonaria enorme. Espero que le llegue el karma a los abogados estos de Hay que mierda. contemplar algún una día. cosa. Yo había leído el artículo el mismo día que salió, a las pocas horas, creo que habían pasado 10 horas, lo vi por el medio de Diario Junín, y decía que la persona que le hizo el juicio se consideraba empleado en relación de dependencia, pero hablaba más de como de una especie de proveedor. Es un proveedor, claro. No es un trabajador en relación de no es un trabajador, no estaba atendiendo el comercio. Sí. Entonces, el juicio, ahí se están cambiando cosas, o sea, digamos, que sí, es como nombré antes al principio, es un empleado que se relaciona en mixta, digamos, como interna y más externamente con la empresa, pero un trabajador en relación de dependencia, al menos para mí, es el que trabaja en relación tuya. O sea, yo, dueño de la empresa, por ejemplo, o bueno, si la empresa está partida en 2 personas, no importa. El jefe te contrato a vos, mediante recursos humanos, ponle que estaba en blanco, ahí sos un trabajador en relación de dependencia. ¿Me entendés? Pero yo a un proveedor le pago como por encomiendas, ¿me entendés? O sea, Sí, te le voy pagás dando por plata a medida que me vas trayendo cosas. Es que si no... A ver, No tenés un sueldo fijo. no, es que si vos no me quedás debiendo nada, no tengo nada que ver con vos nunca más. Por eso, ya yo te puedo pasar 3 meses sin pedirte nada. ¿Entendés? Y no tenemos ninguna relación. La relación es al momento, es como si yo tengo una relación con el bobo que le voy a comprar al kiosco, ¿me entendés? No tiene ningún sentido, no es mi proveedor de nada. Voy cada tanto, le compro un WS y me voy. No tengo por qué hacer un juicio laboral a él. Es estúpido. Muy bien, ahora y para cambiando de tema, ya que nos quedan algunos temitas más antes de que venga Juan Antonio, porque en el segundo bloque vamos a atenderlo acá en Pulso Global, básicamente van a traer un poquito de información internacional como cada martes. Bueno, como os había nombrado anteriormente, se va a debatir este jueves 18 el presupuesto 2026, ¿sí? Y quería recordar algunos puntos de aquella cadena nacional que brindó el presidente Javier Milei antes, básicamente, de lo que fue las elecciones del 26 de octubre, y este presupuesto lo que abarcaría es básicamente mantener el equilibrio fiscal, como siempre nombró y fueron los principios del gobierno nacional. Sería básicamente algunos puntos importantes, como por ejemplo el aumento del 17% en salud, 8% en educación, 5% en jubilaciones. En tema de jubilaciones, a partir de enero, si este presupuesto es aprobado, que básicamente el gobierno tiene los números que dice que va a salir aprobado, a partir de enero los jubilados estarían cobrando un 5% mensual, ya sea enero, febrero, marzo, todos los meses que vengan por delante, 5% en discapacidad. Y también tenemos un presupuesto bastante, por así decirlo, bastante gordito, con 4,8 billones para universidades.
tanto que se hablaba de este tema, también un tema muy delicado en tema de educación. Bueno, esto sería básicamente lo que vendría para el 2026 bajo el gobierno del presidente Javier Milei. Espero que no falten bancos, que no esté el baño roto, que no se inunde. Y bueno, ahí también hay Que haya otro... papel. Mínimo papel pido, nada más. Ahí hay otro debate, porque ahí también está, si querés, hablamos del tema del sindicato. ¿Sí? Porque el sindicato también lo que hace es básicamente no llevar ese dinero exclusivamente a las escuelas. O sea, el sindicato también... Lo retrasa. Exactamente. Lo desvía y Hay que destruir a los manda todo. intermediarios. No, bueno, pero ponele. Además también en cada colegio volvemos a lo mismo. Una intervención provincial, una intervención municipal. Entonces, imagínate, es como el teléfono descompuesto, ¿viste? Claro, Es exactamente igual. exactamente, sí. Yo te No doy hay un mensaje a mejor vos, ejemplo. yo soy la nación, yo te doy un mensaje a vos, la provincia, vos lo deformás porque no me entendiste nada, y después se lo pasás al municipio y el municipio no te entendió, Claro. te entendió menos. Entonces el Tirame mensaje... un número, vos tirame un número, vamos a hacer ejemplo, venga. Bueno, por ejemplo, 50. 50.000 millones 50. de pesos. Bueno, Nación te da 30.000 millones de pesos. Oh, ya. Me quedo perfecto, hermoso. Y sí, es así. Bueno, esto sería básicamente, chicos, como les nombraba, lo que se va a estar debatiendo el jueves 18. Es una El comisión lunes por no hacer comenzaron nada. igual las reuniones, como veníamos hablando, en las comisiones. Se habían reunido básicamente primero los jefes de bloques. Estaba encabezando todo Alberto Venegas Lynch, y luego también la legislación a cargo de Laura Rodríguez Machado. Así que, bueno, la verdad que hay mucho optimismo básicamente de parte del oficialismo para que este nuevo presupuesto, bueno, tenga buenos números para que sea aprobada. Así que ya creo que para mí ese gusto no va a haber que hay ninguna duda. Y también, ahora sí, haciendo un cambio ya bastante radical, por así decirlo, quería ir a uno de los puntos más importantes, ¿no? O sea, algo que creo que acá nos compete a todos, porque todavía no se sabe muy bien de lo que pasó realmente, pero se puede que sea que se hable de un suicidio. Vamos a estar hablando ahora en este momento de lo que pasó esta madrugada con el soldado que custodiaba la Quinta de Olivos. Estamos hablando de un joven de 21 años, Rodrigo Gómez, que bueno, él estaba cuidando básicamente con una custodia. Recordemos que la Quinta de Olivos tiene una hectárea de básicamente 30 hectáreas, o sea, imagínense que es una locura. Es grande. Y a la hora de escuchar un disparo o algo por el estilo, yo creo que es muy difícil de que se pueda escuchar sabiendo que es una hectárea tan grande. Aparte hay mucho movimiento también. Exactamente, o sea, estamos hablando de la quinta o el lugar más custodiado de la República Argentina. O sea, y bueno, lo que se está hablando, según fuentes oficiales o lo que pude averiguar, Se pegó un tiro. es que él tenía una deuda que superaba los 2 millones de pesos. Bien, por eso se habla de suicidio. En un primer momento. Yo no creo que haya sido solamente por eso, porque son 2 millones. Ahora si estamos hablando de una cifra mucho más grande, Son 200 millones. yo creo que por ahí se puede estar hablando mucho del tema de depresión, que es un tema muy delicado, especialmente cuando se empieza de una ola de suicidio, hay que tener mucho cuidado con eso. Estos temas a mí... Aparte era joven, no era una persona. 21 años. Estamos hablando de 21 años, o sea, la Creo verdad, que, básicamente creo que el tiene mes menos. pasado fue el mes de la concientización contra el suicidio Sí. adolescente, Sí, que es de sí, sí. 16 a 24 años me parece. Y yo veía los videos y, o sea, la gente queda destrozada después de eso. No es algo que no es algo fácil de entender tampoco, ni es una boludez. Yo creo que no lo terminás de entender al 100% nunca porque no. No, vos veías la cara de esa gente y no. Porque eran personas que la estaban pasando mal. Imagino que el chico capaz tenía otras cosas en la cabeza, capaz estaba pasando por una mala racha. Son muchas cosas. Supuestamente lo que se decía es que había dejado una carta como de despido, así que yo supongo que habrá sido una cuestión de un suicidio. Según acá lo que puedo ver es que, según trascendió de entre las fuerzas, el escrito mencionaba problemas económicos graves, incluyendo una deuda que superaba los 2 millones de pesos, como recién él nombraba, con distintas entidades financieras. Algunas de estas situaciones habrán sido el factor determinante en su trágica decisión. Obviamente yo creo que esto no sea lo único, como recién estábamos No, nombrando, creo. para mí venía con algo más, mucho más serio por sobre todas las cosas. El soldado estaba destinado al escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y su salario era administrado por la Contraloría General del Ejército. Dice, el hallazgo del cuerpo activó inmediato el protocolo de seguridad establecidos para este tipo de situaciones dentro de la residencia presidencial personal de la Casa Militar, responsable de la custodia interna del partido, y trabajaron en conjunto con las autoridades policiales para preservar la escena y recolectar las pruebas que permitían esclarecer los hechos. Bueno,
esto básicamente sería la información que tenemos hasta el día de hoy, hasta que se siguen haciendo las pericias, todo protocolo. Que en paz descanse. Exactamente, sí. Soldado de la nación, que en paz descanse. Exactamente. No, la verdad que es un tema muy, muy difícil, es un tema muy delicado. Es horrible. Es Pobre la familia. Es muy complejo porque la verdad que más allá de que haya estado en este caso trabajando, ¿no? Cumpliendo su rol como parte de las fuerzas armadas o como básicamente la seguridad del presidente de la Quinta de Olivos o del presidente de turno, quien sea, no tiene que ser justamente Javier Milei. Esto pudo haber pasado en cualquier otra época de los anteriores presidentes que hemos tenido a lo largo de la historia de la República Argentina, pero es un tema muy delicado y muy complejo por sobre todas las cosas. Muy bien, chicos, nos queda algo para poder seguir hablando a nivel nacional. ¿Vos habías hablado algo, por ejemplo, de la inflación, puede ser o no? Sí, habíamos anotado un poco la inflación, que este mes fue un poquito más alta de lo normal. Llegamos al 2,5, cuando la más baja este año había sido 1,5. Uh-huh. A ver, siguen siendo números ínfimos, pero es una tendencia que va al alza, una tendencia pero es que mensual, sube. o sea. Sí, es mensual y va básicamente un crecimiento de un 0,2%. Claro, yo también. O sea, sube, pero no como antes, que pasábamos de 2 a 22, pero Sí. sigue subiendo y es una tendencia que hay que tenerle cuidado, hay que tener que ponerle el ojo, porque esta inflación que estamos teniendo nosotros por mes es la inflación que tiene un país normal al año. Al año, por eso digo. Entonces hay que ir teniéndole cuidado a estas cosas y ver a ver cómo sigue el plan de nación para mantener la inflación quieta, tranquila. Igual veníamos de una inflación del galopante del 30%. 30%. Sí. Al mes. Ojo, al mes. Sí, Claro, en mes. 4 meses o menos ya tenía el 100% en él. Es que, a ver, si nosotros, por ejemplo, agarramos este último dato, 2,5, y el año que viene tenemos todo 2,5, si no me equivoco, es 30%, 26, 27% al año. Que era lo que nosotros teníamos antes del gobierno de Javier Milei por mes. O sea, sigue siendo mucho esa inflación. Y aparte Pero- es un progreso teniendo en cuenta el poco Claro. tiempo que llevan ejerciendo. Obvio. Lo bueno que en agosto se termina la inflación. Así había dicho el presidente. Yo Y justamente hablando de números, me queda un tema más para poder charlar y traerlo a la mesa. No llegas a Porque diciembre, Milei. el presidente del Banco Central, Santiago Auxili, confirmó que el gobierno y el Banco Central empezaron a comprar dólares. Wow. Estamos hablando de 320 millones de dólares. El Banco Central presentó además una recalibración del esquema de bandas cambiarias. Ayer hicieron básicamente una conferencia de prensa que dijeron que ya el tema de la brecha cambiaria entre una cosa y la otra se iba a terminar y que ahora se iba a ajustar por IPC, básicamente hablando, mejor dicho, de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que básicamente dijo exactamente? Que la compra concreta, ya está realizada por el Tesoro, son 320 millones. Auxili lo confirmó públicamente cuando brindó la conferencia de prensa, y también el nuevo esquema de bandas cambiarias, la banda y el piso y el techo, de aquellos números que se hablaba cuando hizo la conferencia de prensa Luis Caputo en ese momento, que se decía que se venía la devaluación y un montón de cosas. Hoy siguen básicamente algunos medios o básicamente fuerzas políticas hablando que es una devaluación mensual. Bueno, cada cual tiene sus visiones y opiniones. Sí, exactamente. eso se va a ver siempre. Pero bueno, lo que se trata básicamente es que se van a actualizar, como nombraba mensualmente, en línea del índice de inflación. O sea, estamos hablando con el INDEC. Y va a empezar a regir a partir del 1 de enero del 2026. La acumulación de reservas planifica un escenario de bases con posibilidad de compras con 10.000 millones de dólares durante el periodo completado. Un escenario alternativo, básicamente por así decirlo, de mayor demanda, puede elevar ese número hasta una compra de 17 millones de dólares. O sea que podría elevar aún más todavía la compra. Que esto también era algo que le pedía el Fondo Monetario Internacional. Sí. O sea, era algo muy Sí. pedido no solamente por a nivel nacional del gobierno, sino también algo que venía ya del exterior, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto se compró? Hasta ahora 10 millones. 10 millones. Y se espera una estimación de 17 millones después de todo esto, según el estudio que estuvieron haciendo, ¿no? Pero por ese lado, y por otro, básicamente lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, fue de que más allá de que hoy ya no hayan bandas como había anteriormente, lo que se va a permitir es acumular reservas
y sin generar saltos en el dólar, ¿sí? Tanto que por ahí a la gente le preocupa mucho el tema del dólar, ¿no? Que si va a estar 1400, si va a estar en caída, si va a estar en alza. Bueno, llevó tranquilidad, sobre todo también en los mercados, que incluso ayer después del anuncio los bonos ascendieron y hoy también, si no me equivoco, no tengo el dato acá, pero no quiero hablar de gusto, disculpen por ahí si estoy tirando un dato equivocado, el riesgo país se ubicaba en 500 y monedas de puntos. Por favor, Toby, si me puede buscar, por favor, sería un golazo. Y además de todo, el ministro de Economía manifestó que la base del programa monetario tampoco tendrá impacto en los precios. O sea, tanto esto también es muy importante porque, bueno, lleva también tranquilidad a la ciudadanía. Obviamente que algunos lo van a tomar a bien, otros lo van a tomar a mal. Pero yo creo que haciendo este tipo de declaraciones está buenísimo por un lado también. Y bueno, básicamente eso sería lo que explicó en el día de hoy, martes, a cambio del esquema de las bandas cambiarias, flotación del dólar y todo lo que va a empezar a regir a través del año 2026 a partir del 1 de enero. Veremos cómo sigue la cosa. Vamos a ver cómo sigue. ¿Pudiste buscar algo, Toby, por favor? El riesgo país actual 561. 561 bajó, ¿no? Bajó Miller. bajó 10. Bajó 10. Miller. Bueno, esto es lo que estábamos hablando al tema de la hacienda de bonos y también lo que se planteaba sobre el riesgo país. Bueno, esto ha sido todo, básicamente. Sí, nos quedamos sin tiempo para esta primera parte, así que... Nos quedamos sin tiempo. Obviamente que, por supuesto, siempre hay temas nuevos para poder hablar. Pero nosotros le vamos a proponer una breve pausa. Ya en el segundo bloque lo tenemos a Juan Antonio Castro, por supuesto, para hablar un poquito de política internacional y todo lo que nos trae, que siempre es un placer y un agrado enorme poder tenerlo aquí en el ET20 y sobre todo en el programa de The Outsider. Alguien que sabe. Vamos a una breve pausa y ya venimos con más de The Outsiders. Nos vemos. Muy bien, retomamos nuevamente con el segundo bloque de venimos muchísimo más con Sin Filtro y en este caso tenemos el agrado nuevamente de recibir a Juan Antonio Castro, que como cada martes viene a hablarnos y sobre todo a contarnos y sobre todo a informarnos también, que es lo más importante de todo esto, sobre la política internacional, lo que pasa fuera del país y por supuesto, bueno, me acompaña un equipo de lujo, se acaba de sumar Santi, que lo tengo a mi derecha y después está, bueno, también sigue Toby, Ignacio y Ian a mí al frente, básicamente también. Así que bueno, ¿cómo estás, Juan? Bienvenido, muchísimas gracias por venir de antemano, siempre es un placer, como siempre te digo, y gracias por supuesto también por tu tiempo. Bueno, es un placer estar nuevamente acá después de una semanita de ausencia. Sí, exactamente, porque no te tuvimos el martes pasado y yo dije, ya lo extraño, Juan, viste, como que te necesitamos acá, porque ya sos parte de la familia, sos parte del equipo básicamente también, y la verdad que para mí siempre es un placer escucharte, como siempre lo digo fuera del aire, tener voces como las tuyas, para mí me enseña muchísimo y sobre todo, bueno, básicamente me enseña a aprender mucho más todavía. Pero fuera de todo esto, bueno, gracias nuevamente. Quería comenzar a preguntarte, en primer lugar, ¿cómo viste las elecciones básicamente del fin de semana, lo que pasó con Chile, ahora que, bueno, el presidente electo, el nuevo mandatario es José Antonio Kast? ¿Cómo viste vos en lo personal eso, más allá de todo esto que vino pasando? Que se hablaba muchas veces, por ejemplo, sobre la izquierda y la derecha en Chile, quién iba a ganar, que se veía como ganadora la oficialista en ese caso. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, sobre las elecciones en Chile se dio, creo, lo que veníamos comentando con algunos colegas y algunos otros gordos geopolíticas, como le digo yo. Sí. El resultado, sí, más allá de lo abultado, que fue en 60-40, estaba un poco decantado, teniendo en cuenta las terceras opciones que habían quedado fuera del balotaje. Teníamos a Kaiser de una derecha un poco más libertaria, teníamos un candidato que se dedicaba, no recuerdo el nombre, pero que se dedicaba a dar consejos financieros, una especie de Ramiro Marra, pero chileno, ¿sí? Para ponerlos en contexto, que dijo, bueno, el voto se lo tiene que ganar cada uno de los candidatos, yo no voy a decir a quién votar, pero se especulaba con que iba a ser un 70% para Kast y el 30% restante para Jara. Entonces, bueno, cuando uno hacía un poquito de matemática, las chances que tenía la candidata del oficialismo eran casi nulas, ¿sí? Por a dónde iban a ir esos votos que no habían ido ni para Kast ni para ella. Y bueno, y Kast logra obtener la presidencia, algo que se le había escapado de las manos en el último balotaje, el que perdió contra Boric, que fue 55-45, si mal no recuerdo, y después en elecciones anteriores había quedado fuera del balotaje, ¿sí? En la elección que ganó
el fallecido presidente Piñera en 2018, pero había hecho una buena campaña. Respecto, bueno, ya de lo que implica, la verdad es que Chile es un país, al igual que Uruguay, son países que son un tanto aburridos, ¿sí? No sé si esto es bueno o es malo, pero en cuanto a que el sistema democrático en Chile es algo más allá de la fractura que hubo en 2019 con el estallido social, con las protestas que hubo en su momento, es un sistema bastante estable en el que realmente no vemos ni grandes reformas ni grandes cambios de rumbo, gane quien gane. Así que en ese sentido no esperaría ni siquiera giros tan grandes respecto de lo que hizo Boric, así como Boric tampoco representó un cambio radical como se esperaba, ¿no? O sea, mucha gente esperaba que fuera, no sé, una especie de Fidel Castro y lejos estuvo de ser así por el propio sistema político chileno que trata de contener mucho hacia el centro. Entonces yo creo que José Antonio Kast, que en ese sentido está muy a la derecha de lo que era, no sé, por ejemplo, Sebastián Piñera, se va a ir conteniendo por el propio sistema político chileno y va a ir más hacia el centro, entonces va a terminar siendo algo bastante más moderado, por así decirlo. Y respecto, bueno, al mapa de América Latina, ¿no? Que ahora se está viendo, bueno, como que quedó pintado de azul respecto a derecha, como estaba con la izquierda. Es un escenario similar al que hubo en 2018, por ejemplo. O sea, en 2018 en América Latina teníamos a Macri en Argentina, teníamos a Piñera en Chile, teníamos a Duque, que había triunfado en Colombia, teníamos a Bolsonaro en Brasil. Exactamente, sí. Entonces, bueno, era un escenario parecido, claro, en cuanto a ese signo político que pocos años después dio un giro, ¿sí? Con Petro en Colombia, con Alberto Fernández en Argentina, con la vuelta de Lula en Brasil, con Boric en Chile. O sea, en ese sentido, América Latina es un continente muy cíclico, ¿sí? Y hoy vemos una tendencia por un lado que en 4 o 5 años va a ir, capaz que puede cambiar. Va a ir para el otro, sí. Pero lo que sí habla es de una crisis que hay de las instituciones que lleva a candidatos por ahí con ideas un poco más extremas a llegar a la presidencia. ¿Sí? Cuando antes por ahí, no sé, hablábamos de expresidente chileno Bachelet o Piñera, estaban más en lo que es la centro-derecha, centro-izquierda, cuando, bueno, ya después Boric representó una ruptura con eso y Kast representa una ruptura pero para la derecha. Lo que sí a mí me preocupa de Kast, que es algo que él tiene incluso como plataforma de campaña hace mucho tiempo, es que él quiere redefinir los límites con Argentina. Sí, es algo con lo que incluso hizo campaña, esta idea, que está muy presente en Chile porque se enseña en los colegios además, de que Argentina un poco le robó la Patagonia a Chile, que pertenecía a Chile, y lo mismo con los límites del Atlántico Sur, ¿sí? Que dividen. Son los más difusos, claro, digamos. Son los más difusos, claro, porque ahí está ahí es donde termina el Océano Pacífico y empieza el Océano Atlántico, son difusos. Bueno, él quiere rediscutir esos límites. Lo mismo con la plataforma antártica. Sí. Que Chile es el único país que reconoce oficialmente soberanía de Argentina sobre la Antártida y Argentina es el único país que reconoce a Chile. Son los únicos países que se reconocen mutuamente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estamos en el hay una porción del reclamo antártico argentino que también es reclamado por Chile y viceversa. Entonces, más allá de las cuestiones ideológicas, a mí lo que más me preocupa es eso y ver qué medidas va a tomar el gobierno de Argentina, teniendo en cuenta que Chile es un país que viene aumentando sus capacidades militares en las últimas 2 décadas y tiene sobre todo colaboración tanto en materia naval como aérea con Reino Unido. Sí, que a Reino Unido lo que le interesa, que lo que ha estado haciendo desde la Guerra de Malvinas hasta entonces, es con Chile una especie de movimiento de pinzas, ¿sí? En el que Argentina queda en una especie de sanguchito donde está rodeado por 2 países hostiles. Yo no creo que Chile sea un país enemigo de Argentina, yo creo que de hecho Argentina y Chile tienen todo para triunfar si se unen, ¿sí? Porque tienen un horizonte geopolítico común, pero también creo que hay un interés desde afuera siempre de buscar dividir a ambos países, porque eso divide los reclamos, No, ni hablar. Divide y vencerás. Y déjame agregar una cosa, que muchas veces se ha dicho de que la América Latina es un gigante dormido, ¿no? Y que siempre quizás
por malas lenguas o lo que uno sabe o lo que le ha llegado al oído desde chiquito fue de que la importancia de todo esto era dividir a los países básicamente para que generen conflicto y así no generen esa fuerza necesaria. Pero ahora quiero básicamente llevarte al lugar donde vos te sentís básicamente potable en ese sentido de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. Quería saber qué es lo que nos traes de Rusia, qué es lo que había pasado con todo este tema. Se había hablado, por ejemplo, también de que, si no me equivoco, había una contrademanda entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Sí, bueno, respecto de Europa, sí, que todavía ahora están estancadas las negociaciones, parece que avanzan. Zelensky poco habló de que estaría dispuesto a llamar a elecciones, que se lo ve cada vez más acorralado en ese sentido. Bueno, hubo una especie de giro, ¿sí?, en la Corte Internacional de Justicia. Sí, recordemos, en el año 2022, cuando comienza la incursión militar de Rusia en Ucrania, Rusia alegaba que lo hizo para proteger a la población local de las provincias rusoparlantes, ¿sí?, de mayoría rusa, que están en el este de Ucrania, lo que se conoce como el Donbass, que son 2 oblasts, que es el nombre que se le pone a las provincias en Ucrania, ¿sí?, y que esa intervención era para proteger a esa población del Estado ucraniano que estaba cometiendo un genocidio, en palabras de Rusia. Rusia presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que en caso de aprobarse, ¿sí?, esto es algo que por ahí no se conoce mucho, pero si la ONU determina que se está cometiendo un genocidio en un lugar y lo determina la Corte Internacional de Justicia, los países tienen moralmente el deber de intervenir por los medios que sea necesario para detenerlo. Es decir, guerra. Claro. Ucrania presentó una contrademanda contra Rusia en ese momento y, la situación quedó congelada. Ahora, ¿qué pasa? Ahora se desestimó la contrademanda de Ucrania, ¿sí?, por la Corte Internacional de Justicia en este momento, y ahora Rusia tiene hasta diciembre de 2027, es decir, 2 años, para presentar pruebas de que en Ucrania se cometió un genocidio contra las poblaciones locales. Si esto es así, esto en cierta forma legitimaría el accionar militar de Rusia en Ucrania. O sea, justifica la guerra. Claro, justificaría el accionar ruso de Ucrania. ¿Y se complicarían también las negociaciones o no? Sí, convertiría a Ucrania en un estado criminal, literalmente en un estado criminal, con lo cual, para lo que es el legalismo ruso, lo pondría al mismo nivel de, por ejemplo, la Alemania nazi en su momento. Cuando estalló la guerra entre Alemania y, la Unión Soviética, en ese entonces, algo que se planteó, no va a haber negociaciones con la Alemania nazi, sino que la única negociación posible era la rendición incondicional de Alemania, algo que terminó sucediendo, ¿sí?, cuando el ejército ruso tomó Berlín. Sí. Esto convertiría a Ucrania en un estado criminal, por ende a toda la cúpula del estado ucraniano la convertiría en criminales, por ende el estado ucraniano debería ser desmantelado y no habría lugar a negociaciones, es decir, la guerra duraría lo que tiene que durar hasta que Ucrania firme la capitulación definitiva. Pero no solamente implica esto, sino que a Estados Unidos, sí, que está haciendo todos los intentos para desligarse por completo del conflicto y dejarlo en manos de Europa, le daría un justificante más al accionar de Trump de correrse del conflicto y de empezar a poner el foco sobre Zelensky, y a los estados europeos los convertiría en cómplices de un genocidio. Sí, y eso también tendría enormes implicancias desde lo legal y sobre todo de la imagen que proyecta Europa hacia el mundo. Así que es un hecho realmente muy relevante y que también habla de una realidad, y es que cada vez es más seguro que la guerra va a terminar con la rendición incondicional de una de las partes, lo más probable que sea Ucrania, y no en una mesa de negociaciones, porque las demandas de ambos lados son muy, muy dispares. Es decir, las posturas son tan lejanas que no hay acuerdo posible alcanzable, más que un alto al fuego, ¿sí?, que significaría en este caso una pausa para continuar con el conflicto. Y la otra noticia que guarda respecto al mismo conflicto, ¿sí?, aunque no guarde tanta relación, es que la Unión Europea determinó congelar de forma indefinida los activos rusos, ¿sí?, que las empresas rusas y el Estado ruso tenía en activos europeos para financiar a Ucrania. ¿Sí? Cuando comienza la guerra, se congelan 320.000 millones de dólares en activos rusos. Para que se den una idea, son más de 6 préstamos del FMI como el que
como el que tomó actualmente Argentina. O sea, es una locura en términos de dinero, más los intereses que generó, que se habla que ya en este momento ya serían más de 360.000 millones de dólares. O sea, realmente estamos hablando de muchísimo dinero. ¿Sí? Si no me equivoco, toda la ayuda que recibió Ucrania hasta ahora de Europa fue de 140.000 millones de dólares desde el inicio de la guerra. Bueno, estamos hablando de mucho más del doble que eso. Y 210.000 millones son los que congeló de forma indefinida la Unión Europea para usarlo. Usando una serie de artilugios legales, porque la condición para que se pudieran usar estos fondos era que todos los países miembros de la Unión Europea lo aprobaran. Y no fue así. Tenemos el caso de Hungría, de Eslovaquia, de Italia y de la propia Bélgica, porque recordemos que la Unión Europea, su sede está en Bruselas, en Bélgica, lo rechazaron. ¿Por qué? Porque saben cuál va a ser el resultado de la guerra y que una vez que Ucrania sea derrotada, los países europeos van a ser los que van a tener que devolver esos fondos, con todos sus intereses. Y lo que representa para el sistema financiero internacional. Es decir, que de forma arbitraria se puede confiscar fondos de un Estado soberano. En este caso es Rusia, pero le podría pasar a cualquier país, lo cual es un mensaje para países como por ejemplo Arabia Saudita, otros países de Medio Oriente, la propia China, Indonesia, India, que tienen cientos de miles de millones de dólares en activos expresados en euros, ¿sí? Con lo cual habla de una inseguridad. O sea, algo fundamental para que el capital se quede en un lugar es la seguridad jurídica. Bueno, ahora Europa se la acaba de cargar de forma, diría, casi definitiva. Ahora, por ejemplo, salió una carta de Robert Fico, que es el presidente de Eslovaquia, el cual, bueno, cuando habló que no iba a permitir, que iba a dejar de financiar a Ucrania y empezó como a dar un discurso en el que, bueno, iba a dejar de apoyar envíos de armas, que iba a bloquearle el envío de fondos a Ucrania. Cuando fue elegido presidente hace un año, sufrió un atentado en el que recibió 5 disparos, al que sobrevivió, el que está atribuido a militantes ucranianos. Él ahora envió una carta muy dura, ¿sí?, a la Unión Europea, hablando de que si Eslovaquia va a colaborar con fondos o que se van a usar fondos de los activos rusos, tiene que ser para la reconstrucción de Ucrania, para viviendas, para hospitales, para todo lo que se ha destruido una vez que termine la guerra, no para comprar armamento. Y incluso, bueno, deslizó en cierta forma esto de que, bueno, la Unión Europea está violando aquello para lo que fue creada. Si a esto le sumamos que la nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que publicó Trump hace 2 semanas, hablaba de que ya ve con desconfianza a la Unión Europea, Estados Unidos, tenemos un combo que puede hablar de una posible, en el mediano plazo, desintegración de la Unión Europea, ¿sí? Y Estados Unidos tiene varios países apuntados en su nueva doctrina de seguridad nacional que quiere que salgan de la Unión Europea y que quiere negociar de forma individual con ellos, ¿sí? Por afinidad ideológica, por afinidad en materia exterior, que son Hungría, que es Polonia, que ahí está la misma Eslovaquia, que está Austria. O sea, son varios países a los que Estados Unidos, Italia, Estados Unidos aspira a sacarlos en el mediano plazo de la Unión Europea. Y más allá de que técnicamente no guardan relación, porque estamos hablando de una unión económica y la OTAN es una unión militar, también hablamos de una posible desmantelamiento de la OTAN, ¿sí? Porque Estados Unidos ya considera que el objetivo de hacer expandir a la OTAN fue equivocado, y va a dejar de comprometerse con ello y poco a poco va a empezar a retirarse de la OTAN para dejarle ese lugar a Europa. Ahora, cuando vemos la proporción de fuerzas militares, de presupuesto, Estados Unidos es más de la mitad del presupuesto de la OTAN. Es decir, la OTAN sin Estados Unidos, la OTAN europea, no existe, no tiene razón de ser. Y el país más poderoso en términos militares, de presupuesto, de tecnología, de la OTAN, sacando a Estados Unidos, es Turquía, que es un país que tiene una política exterior con Erdogan que es bastante ambigua. Es decir, por un lado, por ejemplo, le vende drones a Ucrania, ¿sí? Permite ataques, desde Turquía se permiten ataques contra barcos rusos que llevan petróleo, hay operaciones de inteligencia, pero al mismo tiempo colabora con Putin en otras áreas, ¿sí? Esto ahora lo está pagando caro Turquía porque en las últimas semanas se destruyeron 3 barcos petroleros rusos, o sea, estamos hablando de barcos civiles. Sí, había visto algo en las similar, costas de Turquía, sí. A lo que Putin respondió en una conferencia que debido a estos ataques, a partir de ahora cualquier barco que pase por el puerto de Odessa, que es el puerto más importante que le queda a Ucrania de salida al mar, cualquier país que esté colaborando con ese puerto para envío de armas militares o para financiar a Ucrania, era objeto de ser destruido.
¿sí? Y así pasó, ¿sí? En esta última semana ya van 2 buques turcos que fueron destruidos por ataques rusos. Con lo cual ahora Turquía está siendo, en ese sentido, atacada por 2 lados. Y la política de ambigüedad que le permitía a Turquía un poco jugar a 2 puntas, lo que le está resultando ahora es que está siendo atacada por los 2 lados y no tiene mucho margen para quejarse. Entonces, bueno, tenemos un escenario bastante candente en Europa, ¿sí? El presidente de la OTAN, Mark Rutte, dijo: debemos prepararnos para que nuestros hijos mueran como sus abuelos lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya está preparando, o sea que estamos entrando básicamente en la tercera guerra mundial. ¿Ya se puede confirmar esto o todavía faltan algunas cositas más? Porque por lo que estoy escuchando y por lo que estuve leyendo, incluso ahora invito a la gente a seguir a Pulso Global Lock a través de Instagram. Bueno, sin ir más lejos, ahí van a poder encontrar algunas de las notas en las cuales estamos desarrollando y Juan está orando en este momento. Pero ¿esto se puede realmente confirmar o no? ¿O sería un delirio? Sí, no, yo creo que, bueno, sobre todo Europa, bueno, las primeras 2 guerras mundiales se dieron sobre todo en Europa. La segunda tuvo un alcance mucho más amplio, pues se dio también en África, se dio en Asia, Japón, China. Pero principalmente, el principal teatro de operaciones fue Europa, y yo creo que ahora no va a ser la excepción. ¿Sí? Parece que está todo dado. ¿Sí? Estas declaraciones de Mark Rutte son un intento de preparar a la población, y también muestra un poco, bueno, qué cosas por ahí no sé, se decían de la antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial en su momento, y cómo de a poco se fue preparando a la población para ir a guerras que, ya digo, son totalmente evitables. Es decir, esto es algo totalmente evitable, pero la Unión Europea se enfrenta sobre todo por cuestiones económicas, a un colapso económico en el nivel de vida europeo que es insostenible, no tienen forma de sostenerlo. Volkswagen por primera vez tuvo que cerrar una fábrica desde el año 2002 en Alemania. Entonces, ¿cuál es la salida que tienen los líderes europeos? ¿Colapso en qué sentido, por ejemplo? ¿Por qué viene todo esto? Digo, más que nada para la gente que está escuchando, digo, sí, escucha un colapso, pero ¿a qué se refiere? ¿A dónde hace el ruido? Hay una infinidad de factores por los cuales Europa viene desmoronándose. El factor económico, ¿sí? Viene dado principalmente por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el cual Europa deja de comprarle el gas barato a Rusia, ¿sí? Que era muy dependientes de Rusia. Que era muy dependiente, sobre todo Alemania y su industria. O sea, el motor de Europa económico era Alemania. O sea, Alemania se resfría, al resto de Europa le daba neumonía. Esa es la ecuación, ¿sí? Alemania deja de recibir gas barato de Rusia. Recordemos que hay un atentado en el que el Nord Stream, que era el gasoducto que llevaba el gas de Rusia a Alemania, explota, ¿sí? Supuestamente atribuido a una operación ucraniana, ¿sí? Luego ya, un año después, algunos generales del ejército, durante el gobierno de Biden, sugerían, bueno, que en realidad había una autoría estadounidense utilizando Ucrania. De hecho, el propio Biden en su momento dijo: no vamos a permitir que Rusia siga enviando gas a Alemania porque eso arruina nuestra industria. Bueno, 2 meses después fue el atentado. O sea, no podemos decir que no avisaron. Sí, Alemania, lejos de tomar algún tipo de represalia contra Estados Unidos, agachó la cabeza. Pero eso significa que quien le vende ahora el gas a Alemania, principalmente, es Estados Unidos. ¿Pero qué hace? Vende el gas natural licuado, el GNL, que lo hace a través de barcos. Eso representa un costo muchísimo más alto, lo cual arruina la competitividad de la industria alemana, que vio un aumento de sus costes tremendo, al mismo tiempo que los costes en China, por el aumento de la producción de energía, bajaron un montón. Y todo ese gas y petróleo que recibía Alemania y los países europeos de Rusia, lo empezó a recibir China, que pudo, a su enorme maquinaria industrial, reducir aún más los costos. Con lo cual, la competencia de la industria alemana con los productos chinos la arruinó. Al punto que tenemos decenas de miles de barcos con autos chinos frenados en los puertos europeos esperando ingresar por el inmenso número de aranceles que les pusieron, porque estamos hablando de que son autos que cuestan menos de la mitad que sus pares europeos. Entonces significa la ruina para la industria europea. Así que tenemos un derrumbe económico, lo cual representa también un derrumbe en el nivel de vida. Tenemos un derrumbe demográfico, ¿sí? Poblaciones cada vez más envejecidas, sistemas jubilatorios que no pueden pagarse, que los países europeos que llevaron políticas antinatalistas, ahora están como un poco sufriendo esas consecuencias. Lo intentaron paliar con ingreso masivo de inmigración, ¿sí? Pero que en gran mayoría de los casos terminó generando que esa gente viva en guetos, ¿sí? Genera
choques culturales muy grandes que generan violencia, con lo cual generan problemas sociales, sociedades fragmentadas y jóvenes que tienen poco interés por su país. ¿Sí? Ahora en Alemania se habló de instaurar nuevamente el servicio militar obligatorio para prepararse para la guerra con Rusia y tuvimos protestas en 90 ciudades, si no me equivoco, de Alemania, de jóvenes diciendo no vamos a ir a morir a la guerra, ¿sí? Porque no les interesa, porque entienden que es una guerra que no es de ellos. Entonces, bueno, cuando uno suma todos esos factores, y además también que muchos ciudadanos sienten que la Unión Europea en realidad no gobierna para ellos, sino que es una entidad que nadie eligió, porque Exacto. La Comisión Europea, que es donde se toman todas las decisiones, es un comité de burócratas que se eligen entre ellos. O sea, en ese sentido no hay nadie que los elija. Luego el Parlamento Europeo, que es en lo que sí los ciudadanos europeos van a votar, en realidad tiene un rol más o menos simbólico, pero el que es el poder ejecutivo de la Unión Europea no lo elige nadie. Entonces, de democrático no tiene nada y desde Bruselas toma decisiones que afectan, ya sea a Madrid o a Varsovia en el otro extremo del continente. Cuando uno suma todos esos factores nos da, y además que militarmente Europa no tiene capacidad de ningún tipo porque su industria de defensa está arruinada. Entonces, Europa, en síntesis, está muriendo como entidad geopolítica y ante el derrumbe, sobre todo económico, y el no poder darle explicaciones a las poblaciones, bueno, estuvimos financiando durante 3 años a Ucrania a costa de arruinar nuestra economía en una guerra que vamos a perder. La única forma que le queda a los líderes actuales europeos de justificar ese colapso económico es que sea por medio de una guerra. Y si no, este colapso económico se dio porque estamos en guerra, ¿sí? Y para eso necesitan ir a la guerra contra Rusia. Sí, porque es la única forma, claro. Y del lado de Corea del Norte, sabiendo que, bueno, o sea, básicamente todo el mundo sabe de la base militar que tiene también, que es una de las más grandes del mundo, sin ir más lejos, pero tampoco te quiero dividir mucho del tema, pero ¿entra en juego acá también? No, tiene una alianza de defensa mutua con Rusia en caso de ataques a territorios. De hecho, entró en vigencia cuando Ucrania, en agosto del 2024, hace su incursión en Kursk, es la provincia rusa de Kursk. Recordemos que ahí Ucrania toma 1000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Ahí es donde entraron en combate. Si no me equivoco, fueron 6.000 tropas ucranianas, norcoreanas. Estamos hablando de un número muy pequeño, pero les sirvió, por así decirlo, para, bueno, instruirse en nuevas técnicas de combate. Por lo que se cuenta, dice que son bastante aguerridos, o sea, los soldados norcoreanos, y que tienen una disciplina muy, muy alta, ¿sí? Que eso creo que comparte con la gran mayoría de países asiáticos. Y bueno, también Corea del Norte quedó un poco bajo el paraguas de protección ruso. Pero bueno, no creo que tenga un rol tan relevante. Sí creo que lo que hay que ver acá es, bueno, cuál va a ser la postura que va a tomar China en el caso de esta posible guerra a nivel continental europeo. Porque China sabe que si Rusia cae, viene detrás, le toca. Y viene con una situación de enemistad cada vez más grande con los países europeos, que vienen un poco acoplándose a la política de aranceles de Trump. Así que podemos ver una especie de apoyo mayor. Aunque bueno, la postura china hasta ahora es de no intervención directa en ninguno de los asuntos que tienen que ver con lo militar. Así que en ese sentido, Rusia a lo que es nivel de tropas y equipamiento va a tener que luchar por sí sola. Parece una locura que estemos hablando de esto, de una guerra continental, o sea, entre Europa, o sea, entre Alemania, Rusia, Reino Unido. Hay algo que se llama la coalición de los dispuestos, que son los países que parecen estar dispuestos al envío de tropas en Ucrania. Es una lista que se fue achicando, ¿sí? Hablamos de primero eran 15 países, ahora ya quedan 6. Y yo creo que ese número se puede llegar a reducir. Para mí Reino Unido no lo veo entrando directamente en la guerra, sino que lo va a hacer un poco desde afuera. Sobre todo va a llevar a Alemania a ese choque con Rusia, pero no creo que lo haga. La única potencia nuclear que hay en Europa con capacidad nuclear es Francia, ¿sí? Pero cuya capacidad nuclear es ínfima, sí, a la comparación de Rusia, y Francia locura. tiene una gran vulnerabilidad. Uno, que es la profundidad estratégica, es un país mucho más chico, con lo cual no tiene retaguardia donde refugiarse, y que es un país que depende enormemente de la energía nuclear. Más del 60% de la energía que se produce en Francia es energía nuclear, con lo cual sus centrales nucleares son muy vulnerables a ataques. Es decir, ataques a las centrales nucleares pueden generar un desastre ambiental en Francia que haría el país inhabitable. Encima dependen de la materia prima que venía de África. Porque Materia prima que venía de África. De ahí consiguen la materia prima para la energía nuclear. Por eso también creo que Macron se la tiene un poco jurada a Putin, porque bueno, Francia seguía teniendo de facto muchas colonias en África, sí, a los cuales les imponía una moneda distinta. El franco colonial. Exacto. Que era un tipo de cambio desfavorable para muy desfavorable, sí, donde por ejemplo por 0,15 centavos de euro
le compraba 1 tonelada de uranio a un país como Níger, ¿sí? Cuando el precio, estamos hablando de que era 500 euros la tonelada. Sí, claro. Son colonias no oficiales, digamos. Exacto. Bueno, se produjeron una serie de golpes de Estado donde derrocaron a los gobiernos coloniales franceses y ahí a Francia se le cortó el chorro. Y muchos de esos países empezaron a hacer alianzas con Rusia. Hay tropas rusas en África, parece. Sí, las Africa Corps, que antes era el grupo Wagner, que era un grupo de mercenarios pagados por el Estado ruso. Que bueno, luego de un conflicto interno que hubo, pues bueno, parece que la guerra de Ucrania, en algunas de las batallas, medio que los mandaban al muere a estos soldados, terminaron incorporándolos dentro de la estructura oficial del ejército ruso con el nombre de Africa Corps, ¿sí? Y que tienen presencia militar en muchísimos países de África. Como las tropas de Rommel en 1942. Exacto, como las tropas de Rommel. Y también, bueno, tenemos una gran presencia, eso es tema para otro día, militar turca, ¿sí? En África. En el sentido, Turquía es un país que ha ganado una influencia enorme en estas últimas décadas. Están básicamente en todos lados. Por eso digo que es militarmente es el país más capaz de Europa, ¿sí? Pero es un país que no veo involucrándose en una guerra directa contra Rusia, porque son vecinos del Mar Negro y la verdad es que tienen mucho para perder. Pero bueno, parece que Alemania, sí, va por la tercera y todo indica que va a ser, sí, quiero ganar la tercera. Es la tecnológicamente más competente que hay. El armamento más avanzado está en Alemania. El tema es que no hay por dónde sacarlo, por así decirlo. Porque no hay recursos para sacarlo. Los sistemas alemanes han demostrado un poco de ambivalencia entre cosas buenas y malas, pero sobre todo el gran problema que tiene Alemania es que su industria se está volviendo cara, ineficiente y que no tiene la capacidad para producirlo. El tanque más caro del mundo es de ellos, el segundo también, claro, y el tercero también. El ritmo de producción militar que lleva una guerra de alta intensidad como es la guerra de Ucrania, es una guerra de un frente altísimo donde se destruye muchísimo material. No hay ningún país europeo que pueda suplir semejante ritmo de guerra. De hecho, Rusia lo está sufriendo con el tema de los tanques. Se están usando tanques desde 1960. Los T-62 modernizados los están trayendo de vuelta porque no dan abasto. Más con el tema de que ahora con un dron de $50 destruís un tanque de miles de dólares. Es que el tanque cumple una función muy distinta a la que cumplía en una guerra original. O sea, mejor dicho, en lo que era la guerra antes, precisamente por el uso de drones. Que también es cierto que más del 70-80% de la flota de tanques de Rusia no están en Ucrania, sino que están guardados, sobre todo el T-90, que es el tanque más moderno de Rusia, no está en Ucrania, sino que está guardado, ¿sí? Igual que el resto del material militar de Rusia, que se habla de que en torno a un 35% es lo que está siendo usado en Ucrania. Lo mismo con el número de tropas. Tenemos 700.000 tropas rusas aproximadamente en Ucrania, pero hay 2 millones que están... Sí, de reservistas. De reservistas que tienen más de un año de entrenamiento en muchos casos, que están ahí guardados a la espera de un posible conflicto con Europa, donde ahí sí creo que veríamos números de millones, seguramente millones de hombres movilizándose en Rusia. Ahora hay que ver si Europa tiene esa capacidad de movilizar esos hombres. Creería que no. Que recuerdo que en su mayoría hoy, lo que hablamos del problema de la inmigración, lo tendría en caso de una posible guerra. ¿Sí? ¿Cómo haces para que un inmigrante afgano que llegó hace 6 meses a Alemania se ponga un casco y se vaya a luchar a Ucrania con la nieve por un país al que acaba de llegar, que está viviendo en un gueto y que está viviendo de subsidio? No hay forma. No hay forma de que lo lleven. No. Ni aunque lo obligues. Entonces, yo creo que ahí la tarea que tienen los líderes europeos es, bueno, ¿cómo convenzo a mi población para mandarlos a una guerra a 2.000 kilómetros de acá donde estamos? ¿Sí? El tema es, bueno, ¿qué están dispuestos a hacer para convencerlos de que realmente hay una amenaza de Rusia? Por eso estuvimos viendo esto de los drones que de repente aterrizaban en Polonia, ¿sí? Que se derrumbaban contra granjas en Polonia, que después aparecían las fotos donde estaban en perfecto estado los drones. ¿Sí? Cuando sabemos que un dron se estrella, queda pero totalmente inutilizado, ¿sí? Así que bueno, eso es algo preocupante porque, bueno, de alguna forma, si lo quieren hacer, lo van a hacer. Salvo que, por la propia dinámica del conflicto, procesos electorales se lleven puestos a la actual dirigencia europea, que es un poco a lo que apunta Estados Unidos. Apoyar, por ejemplo, en Alemania lo que es Alternativa por Alemania, apoyar a Le Pen en Francia, que bueno, que tienen posturas bastante más euroescépticas, ¿sí? En contra de la estructura actual de la Unión Europea y en contra de seguir financiando a Ucrania. Como es el caso, por ejemplo, de Italia. Que bueno, que el viceprimer ministro de Meloni, Matteo Salvini, dijo que en caso de una guerra entre los países europeos y Rusia terminaría como Hitler y Napoleón. Dice, si Francia y Alemania se quieren incursionar en una guerra contra Rusia, terminarían como Hitler y Napoleón, o sea, siendo derrotados. No llegan a Moscú. Le pasó a Napoleón, sí, en Waterloo, le pasó a Hitler
bueno, que llegó a las puertas de Moscú. Porque no estamos hablando de que el conflicto va a ser en Portugal, sino que va a ser en Europa del Este, que es un poco la zona de seguridad de Rusia. Con lo cual, por un tema de logística, también es como ir a la frontera con Canadá e ir a hacerle la guerra a Estados Unidos. Es enorme. Sí, o querer hacerle la guerra a China en Taiwán, que está a solo 300 kilómetros de sus costas. Sí, por un tema logístico, que es lo mismo que, por ejemplo, querer hacerle la guerra. Por eso también es que hay intentos muy grandes siempre de mantener desmanteladas nuestras Fuerzas Armadas, que lo que fue el conflicto de Malvinas acá. Sí, por un tema logístico, en un conflicto largo, estamos hablando de un conflicto de 3 años entre Argentina y Reino Unido, probablemente el Reino Unido terminaría pidiendo algún tipo de negociación, porque el costo económico es muy grande. Insalvable, Y sí, muy para grande. viajar 12.000 kilómetros. De hecho, Estuvieron al borde de rendirse. era el cálculo que hacían generales del ejército británico. Es decir, si este conflicto se extiende 6 meses más, realmente el Estado inglés se funde. Nos vamos. Sí, pero bueno, la rendición argentina se dio antes y desde entonces Argentina no solo que no ha mejorado sus capacidades militares, sino que ha empeorado. De hecho, hoy en términos reales Argentina tiene el presupuesto militar más bajo de su historia, más allá de la compra de los F-16, que no tienen operatividad en Malvinas. ¿Sí? O sea, es mejor que nada que lo que tiene Argentina, pero para lo que es los que creen, no, vamos a recuperar las Malvinas porque compramos aviones F-16, no es así. Ni hablar, No es así. por supuesto. Reino Unido también igual ha empeorado sus capacidades militares desde entonces. Hoy ni siquiera puede tener sus 2 portaaviones al mismo tiempo en el mar, ¿sí? Por una cuestión económica. Lo mismo con sus submarinos, lo mismo con su número de efectivos, que cada vez más bajo, ¿sí? Año a año son más efectivos los que dejan el ejército británico que los que se unen. Entonces, bueno, el esfuerzo que hace el Reino Unido es que en Argentina no demos discusiones en materia de defensa, que no demos discusiones sobre un posible rearme y sobre la recuperación de Malvinas por cualquier vía, o aunque sea con la amenaza del uso de la fuerza. Ni siquiera digo con el uso de la fuerza, porque saben que Es incosteable una guerra. que sería incosteable una guerra para ellos en este momento. Pero bueno, mientras Argentina siga así, los tipos están tranquilos. Ahí busqué el dato y en Europa total, contando todos los países de Europa, hay alrededor de entre 1,5 y 2 millones de soldados, prácticamente la cantidad de reservistas rusos. Sí. Y 84.000 militares estadounidenses en el continente. Y eso contando que todos los países Claro, que todos se pongan en europeos, guerra, sí. ya digo, España, No. descartado. Portugal, descartado. Suiza, no va. Turquía, que Turquía seguramente debe ser el ejército más grande de Europa. Debe tener alrededor de El que más aporta es Polonia. Polonia. Bueno, Polonia sí, yo creo que es uno de los candidatos. Polonia no va a decir que no. Uno de los candidatos junto con Alemania, sí. Polonia, Francia, Alemania, Italia y España son en número la cantidad de soldados, pero España Pero sí. ya dijimos que no. España, Italia tampoco, de hecho ya lo están diciendo. Sí. Son países que cuando llegue el conflicto los tipos van a decir, acá yo no me meto. Reino Unido, olvídate, Sí. va a poner a Europa adelante y va a decir yo. Reino Unido sí, que siempre... Bueno, de hecho el imperativo geopolítico de Reino Unido siempre fue mantener a los alemanes abajo, es decir, pisados, a los franceses y a los rusos afuera. ¿Sí? O sea, tener a los rusos fuera de la frontera europea. Por eso Ucrania es tan importante. Porque si Rusia avanza en Ucrania implicaría que la frontera de Rusia con el Cada vez resto de más Europa cerca. estaría cada vez más cerca. ¿Sí? Yo creo que la postura belicista de Polonia no sería la misma si Rusia estuviera logrando avanzar 300 kilómetros al oeste de donde está actualmente. ¿Sí? Si Bueno, lo dicho sea de tuvieran paso, Bielorrusia es casi un estado satélite de Rusia, entraría en conflicto casi inmediatamente en caso de una guerra europea. De hecho, los famosos misiles hipersónicos Oreshnik de Rusia, una buena parte los tiene desplegados en territorio bielorruso. ¿Sí? Entonces sí, está a tiro de Polonia, de Alemania. Los países bálticos, por ejemplo, Sí. sí, creo que quedarían incomunicados con el resto de Europa en caso de un conflicto. Serían los muy primeros poco en caer, tiempo. básicamente. Serían los primeros en caer, sí. Si no me equivoco, entre los 3 países tienen alrededor de 50.000 efectivos, sí. Son los que más miedos tienen también Sí, de pero Rusia. han sido los más belicistas hasta ahora. De hecho, muchos ataques en suelo ruso se han dado desde países bálticos. Que ese es un poco el dilema de seguridad que se da en la propia OTAN. Que bueno, se discute dentro de Estados Unidos. Que es que los países, que la presencia de la OTAN tiene un perjuicio para Estados Unidos, es que hace que países muy débiles, ¿sí? Y que no tienen ejército, que en ningún caso se atreverían a hacer una acción militar contra Rusia, se lo permitan porque están escudados por la OTAN, ¿sí? Entonces, claro, después uno tiene que terminar interviniendo por ese país y meterse en una guerra mayor por un país diminuto. Entonces, si por ejemplo Estados Unidos sacara esos 3 países de la OTAN, los países bálticos, los 3 se sentarían a negociar y
y nada, se dejarían un poco de embromar. Finlandia es otro que yo creo que puede entrar, aunque ahora tuvo protestas en su frontera porque los ciudadanos fronterizos de Finlandia, de la frontera con Rusia, vivían del turismo ruso básicamente. Y desde que están cerradas las fronteras se están fundiendo. Entonces bueno, yo creo que de a poco, no creo que sea ahora, pero de a poco a medida que el avance ruso se dé, ¿sí? Y se acerque sobre todo esa, que dejaría no a Ucrania, sino a la OTAN, casi sin salida al Mar Negro, desde donde se producen muchísimos ataques. Yo creo que esa es una especie de línea roja donde ahí vamos a llegar al punto crítico. Sí. Si se da el conflicto o no. Salvo que el Estado ucraniano colapse antes que su ejército, ¿sí? Y entonces ya Yo creo que eso está haya- cerca, no igual haya que mucho el Estado margen. ucraniano esté al borde Sí. del colapso. Hoy tenemos ciudades, bueno, Odessa, que es una de las ciudades más importantes de Ucrania, esta ciudad portuaria, por ataques estuvo a oscuras más de 48 horas. Kiev tiene el sistema energético casi destruido, ¿sí? Todavía no empezó el invierno, donde va a aumentar muchísimo el consumo, casi se cuadruplica. Entonces, bueno, como digo, antes de que su propio ejército, el Estado ucraniano, por este tipo de cuestiones, puede colapsar, ¿sí? Entonces, por ahí, la única alternativa es que no le dé tiempo a los países europeos a moverse. Es decir, bueno, Ucrania colapsó por completo. Ahora se sigue así, que es un colapso gradual, y en algún momento estos países van a estar ante esa disyuntiva, es decir, intervenir o no. ¿Cómo ves el 2026? Sabiendo que, bueno, o sea, básicamente es como que hoy arrancás con esto y después mañana hay una nueva noticia. Es como que todo el tiempo va en ascenso, ¿no? Pero, ¿crees que puede pasar algo más, además de todo esto? Bueno, acá en América Latina vamos a ver qué va a pasar en Venezuela, qué va a pasar en Colombia respecto de Trump, porque hay mucha especulación. Ese famoso llamado que hubo entre Trump y Maduro. Algunos hablan que lo que está haciendo Trump es un poco de teatro para poder negociar participación mayor de Chevron, ¿sí? La petrolera estadounidense, en las explotaciones petroleras de Venezuela, ¿sí? Es decir, bueno, yo te hago un poco como que te voy a atacar a Maduro, negocio con él, ¿sí? Hago un poco de firulete de circo y listo. Negociamos eso, arreglamos y no pasa nada. Otros hablan de que, bueno, de que se van a producir ataques aéreos, ¿sí? Allí. De hecho, bueno, ahora tenemos en este momento en las costas venezolanas casas estadounidenses y que después se pueden producir ataques a Colombia. La verdad que en ese sentido es una incógnita, es muy difícil predecir qué va a pasar, porque estamos hablando de alguien como Trump que, si algo que no es Trump, es predecible, ¿sí? Depende de cómo se levante, puede suceder una acción u otra. Bueno, tenemos el conflicto actualmente entre Tailandia y Camboya, que parece que hay alto al fuego, pero continúan los ataques, sí que se están dando ataques muy intensos. Hay una clara disparidad a favor de Tailandia, ¿sí? Que en realidad son viejos conflictos, ¿viste? Por pequeños territorios que vienen de la época colonial. Claro, la época francesa. colonial, Sí, literal. que dividió lo que es lo que pasa también en muchos países de África, donde de repente agarran, dibujaban un mapa una vez que se iban y decían, bueno, esto es para esto para esto, y quedan Quedaban poblaciones pueblos en claro. el medio, partidos al Entonces medio. te queda una población musulmana de un lado con una población budista que pertenece al mismo país, pero una parte de la población musulmana pertenece a otro país que está al lado, y en África que había sistema de tribus. Y de repente quedan tribus mezcladas, tribus que pertenecían a un mismo clan, de repente están en dos países distintos. Entonces, bueno, está pasando un poco eso y estamos en una época en la que todavía no se dio ese reordenamiento del mundo por este nuevo mundo multipolar, con Estados Unidos, China y Rusia a la cabeza, ¿sí? Sin importar el orden. En el mientras tanto, hasta que se reconfigure el nuevo orden mundial, los países más pequeños aprovechan a sacar tajadas sabiendo que no hay consecuencias. Es decir, nadie va a intervenir, por ejemplo, en la cuestión de Tailandia y Camboya, porque Estados Unidos dice, bueno, si yo me meto, se mete China a apoyar al otro lado. China dice, si yo me meto, se mete... Entonces nadie quiere... Estamos con una especie de momento de inacción de las potencias donde hablan, pero hacen poco. Entonces los países más pequeños dicen, bueno, yo tengo una reivindicación territorial sobre mi vecino y si considero que mis fuerzas son superiores y tengo la capacidad de tomarlo, es el momento. Entonces... Por eso que también los desafíos para Argentina en una situación como esta son enormes, porque está en una situación de mucha debilidad, donde, bueno, somos un país demasiado grande y que no tiene la capacidad actual, el Estado argentino, de defender toda la integridad del territorio. Y después está Chile, que se está rearmando, y todos Sí. los países del continente tienen armas. No es que somos todos santitos, hay que proteger la soberanía nacional, muchachos. Es lo único que tengo para decir. Sí, como dije la semana pasada, cada país va a tener, en este nuevo mundo, hasta que se termine de reacomodar,
las fronteras que pueda defender. ¿Sí? Entonces, si Camboya no puede defender su integridad territorial actual, perderá territorio, tendrá que ceder territorio y así lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? Lo que le pasó a Siria. Siria de un año para acá fue casi desintegrado como Estado. Una parte tomó Israel, tenemos avance de Turquía por el norte, grupos armados que, bueno, ahora tenemos la vuelta del ISIS, que otra vez está operativo. O sea, bueno, eso es lo que va a pasar con los países que están rodeados de rivales y que no tienen la capacidad de defenderlo. Cuando los rivales huelen que no está esa capacidad de defender todo el territorio, tomarán lo que consideren que les pertenece. Sí. Así que esa es la jungla del mundo. Bueno, ya hemos llegado básicamente al final de este programa, ya llegando casi a las 6 de la tarde con 50 minutos en Junín y en toda la República Argentina. Nosotros vamos a ir despidiendo, pero antes no solamente quiero darle las gracias a ustedes, chicos, que han venido a este programa, a Juan Antonio, que siempre como cada martes tenemos la posibilidad de tenerlo, sino también a todos nuestros sponsors. Agradecemos a Enlo de Antonia, a MB Masajista, a Génesis Turismo, a Entretiempo Junín, a Macdu Plains, a GEA Studio Pilates, Santos Gyms y también, por supuesto, que tenemos presente acá al señor Espriovani Indumentaria. Lo buscan en Instagram como espriovani.indumentaria, y también a Jeans, que también se suman a hacer esto posible, y por supuesto que por otro lado a Perfumate, que le mandamos un saludo enorme por su cumpleaños. A Agustín le mandamos un enorme saludo, y por supuesto también a otro Agus, a una gran persona que es Roshi Gek. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por toda esta información. Gracias, Juan Antonio, por haber venido como cada martes. La verdad que, como siempre te digo, es un placer. Muchísimas gracias a todos quienes se estuvieron conectando a través de la LT20 1470 y también a través del streaming. Tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde aquí por LT20. Muy buenas tardes, bendiciones para todos y que tengan una excelentísima semana.